del día a día y demás, ¿no? Entonces, obviamente tampoco tenemos tanto tiempo como cuando entran a sus clases de lunes a viernes o cuando entran a sus clases en línea o los sábados o domingos, ¿no? De forma presencial. Entonces, tenemos que hacer una modificación con respecto a la forma en la que vamos revisando los temas. No los podemos ver con tanto detenimiento y justo por eso ahorita les voy a platicar con exactitud, perdón, lo que vamos a revisar ahorita, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es, les voy a compartir un código para el grupo de Classroom. Denme un momentito y se los comparto por aquí en el chat. Este código o este grupo es exclusivamente para las clases de asesorías y aquí van a encontrar toda la información que vayamos planteando durante estas clases de asesorías específicamente, ¿vale? Entonces, los invito a que por favor se vayan uniendo. Ahí lo tienen, es UF5RYOE, ¿vale? Entonces, por favor, váyanse integrando de una vez al grupo porque luego en las sesiones posteriores están con que les compartamos el código y que les pasemos el código. Y bueno, lo ideal es que desde ahorita, cuando terminemos la clase o si quieren hacerlo desde ahora, vayan agregándose al grupo, por favor, porque ahí vamos a estar, les reitero, dejando toda la información que podamos revisar aquí. Entonces, vamos a llevar información tanto teórica como práctica, ¿sí? Entonces, los temas que vayamos revisando de forma teórica, vamos a resolver algunos ejercicios. Obviamente, pues las sesiones que tengamos van a estar destinadas para esa cuestión, ¿no? Otra cosa que también debemos comentar es, seguramente ya se lo han comentado en la sesión anterior, o si no, em, son diferentes o se abordan como cosas separadas los seminarios de domingo y los seminarios de entre semana, ¿vale? Entonces, ahorita aquí está conectada pues la gran mayoría de los alumnos que a lo mejor toman clases de lunes a viernes, ¿vale? O los que toman clases los sábados también. Entonces, las sesiones de domingo van a llevar una secuencia y un orden que en realidad va a ser el mismo orden y la misma secuencia de lunes a viernes, pero como de lunes a viernes suele haber más horas de clase, entonces se va avanzando a ritmos diferentes, ¿no? Entonces, esto deben tenerlo en consideración. Lo que veamos hoy, por ejemplo, domingo, lo vamos a ver en nuestra primera clase también de entre semana. Esto porque no todos los alumnos se pueden conectar el domingo, ¿no? Y a lo mejor solo se pueden conectar entre semana o viceversa, ¿no? Algunos no se pueden conectar en domingo, pero se pueden conectar entre semana. Entonces va a ser un poco, no repetitivo, pero pues está pensado de esa forma, ¿no? La manera en la que se va a llevar los seminarios. Que nuestra primera clase va a ser la misma entre semana y los fines de semana. En cuanto a la información, quiero decir, ¿no? Siempre va a ser básicamente la misma información teórica porque la teoría siempre va a ser la misma. Y lo que puede ir variando en todo caso son los ejemplos o son de pronto algunos aspectos particulares como los ejercicios y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan en consideración también. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a iniciar con la parte de las dos primeras unidades, categorías gramaticales y oración. Lo idóneo es que lo podamos revisar todo en la clase del día de hoy, ¿no? Específicamente, no sé, yo creo que sí nos da tiempo de revisar absolutamente toda la información. Y la idea es que lo planteemos como una especie de glosario. O bueno, yo traigo una presentación que se los voy a presentar, a plantear, perdón, como un glosario, ¿no? Ya saben que un glosario es como una especie de diccionario, donde lo único que se hace es señalar conceptos y eso, ¿no? O sea, el concepto y yo lo que agrego ahí son algunos ejemplos cuando es necesario para que podamos observar algunas cosas con respecto a esos conceptos, ¿vale? Entonces, ahorita nada más va a ser, hoy será la clase perfectamente teórica. Y para el próximo domingo estaremos iniciando como tal con la parte de concordancia. Si es que nos llegara a sobrar tiempo hoy suficiente como para iniciar, pues desde hoy podríamos iniciar con concordancia, ¿no? Pero el plan es ese, que hoy veamos las bases, todo lo teórico y los antecedentes que necesitamos para conocer la parte de concordancia, pero va a ser bastante rápido, bastante ágil o lo más que se pueda. Les reitero, que no pase de esta clase, ¿no? Específicamente. Obviamente también hay espacio para preguntas. Si ustedes tienen alguna duda o desean plantear algún cuestionamiento, adelante, lo pueden hacer. Y pues por ahí vamos platicando con respecto a las cosas que sean necesarias de resolver, ¿no? Específicamente, ¿vale?
Creo que no les dije mi nombre, ahí lo pueden ver en el usuario. Me llamo Mario, Mario Antonio Izúcar Durán. Les digo, les voy a dar la clase de español que corresponde específicamente a literatura, perdón, literatura, estoy pensando en lo que yo estudié. Comprensión lectora y redacción indirecta, ¿vale? Recuerden, este seminario está hecho específicamente para el examen de Ceneval, ¿no? Todos los temas que estemos revisando aquí corresponden específicamente para el examen de Ceneval que podrían aplicar en distintas universidades donde se presente este examen, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿se entiende la dinámica? Te reitero, ahí tienen el código y ahí mismo en ese grupo de Classroom les voy a compartir las diapositivas que vamos a empezar a revisar ahorita, que como ya les decía, es a manera de glosario, ¿vale? Les voy compartiendo la pantalla para que podamos iniciar. Y les reitero, los invito a que planteen sus preguntas. Recuerden que es importante que las podamos resolver. Obviamente hay que estar lo más atentos posible. Y si hay cosas que no se alcanzan a entender del todo, pues hay que preguntar, ¿no? Por ahí para ir resolviendo. Estas diapositivas, que nada más son 8, que les digo, contiene el glosario, la información conceptual o básica, tanto de categorías gramaticales como de la oración. La van a encontrar en el grupo, perdón, en el grupo de Classroom. Déjame nada más acomodo aquí la pantalla. No lo pongo en pantalla completa porque luego cuando tengo que escribir cosas de más o así, ya después no puedo salir de la pantalla completa por no sé qué sucede, pero bueno, eso es lo que llega a suceder de pronto. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Se llama glosario, categorías gramaticales y oración. Y vamos a iniciar por los conceptos más básicos, les reitero, que necesitamos conocer o que debemos tener presentes para que los temas que vayamos planteando posteriormente los entendamos. No vamos a ver con el mismo detenimiento con el que a lo mejor estuvieron revisando en sus clases la cuestión de los adjetivos y de las conjunciones y de los verbos. Es como un rápido recordatorio, ¿no? Como un breve recordatorio. Pero claro, en este breve recordatorio, pues también queremos que quede claro, ¿no? Entonces, por eso les digo que pueden plantear sus preguntas, ¿no? Entonces vamos con los conceptos primero de categorías gramaticales que nos interesan. Cuestiones muy básicas como las ideas del género, número y persona específicamente. Eh, Perdón, tengo muy poquita batería. Denme un momento, la conecto de una vez para que no se me vaya a acabar. Ok, bueno, ahora sí, retomamos. Estamos hablando entonces de los conceptos básicos de categorías gramaticales, iniciando por el género. Entonces, yo sé que algunos de ustedes tienen mucha claridad con respecto a lo que se está planteando aquí, pero hay algunos de ustedes que a lo mejor no lo tienen muy claro. Y está bien, digo, estamos iniciando el curso y se vale no tener claridad con respecto a algunos aspectos. Ya más avanzado el curso, es bien importante que todo esto lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, ya para los siguientes seminarios, idealmente ya no vamos a revisar esta información, ya no vamos a revisar estos conceptos básicos y, no sé, iniciaríamos directamente con el tema de concordancia, por ejemplo, ¿no? Ahorita nada más es porque estamos iniciando y necesitamos tener estos sustentos, ¿no? Eh, con respecto al género, recuerden que el género es un rasgo que se va a presentar tanto en sustantivos como en determinantes, en adjetivos y en pronombres. O sea,
en todas las palabras variables, ¿no? Recuerden que las categorías gramaticales pueden ser palabras variables y palabras invariables. Entonces, todas las palabritas que son variables, excepto los verbos, tendrán ahí un rasgo de género. Y este rasgo de género se va a dividir básicamente en masculino y en femenino, ¿no? Ya sabemos que en el español prácticamente todas las palabras tienen un género específico, o van a ser masculino o van a ser femenino, ¿vale? Es cierto que existen algunas formas neutras de las palabritas, son muy pocas, son muy poquitas las palabras que realmente pueden expresar neutralidad en el español y para estos casos se suelen utilizar algunos pronombres y determinantes como lo, esto, eso, aquello. Son las palabras que ayudan a representar esta neutralidad con respecto al género, pero de ahí en fuera, todas las demás palabras, que les reitero es la inmensa mayoría, va a tener esta variación específica tanto de género con respecto a lo masculino y a lo femenino en concreto, ¿vale? Entonces, eso es el género y cada vez que hablemos de género nos estamos refiriendo a eso. Si la palabra es un masculino o es un femenino y eso es lo que hay que tener con claridad con respecto al género, ¿vale? Ahí les voy marcando algunas cosas en negritas que considero que son importantes y que son las cosas que deben relacionar y entender, evidentemente, ¿no? Recuerden que ahí recurrimos a este tipo de cositas como para llamar la atención, como señalizaciones y demás, a través de las negritas para que sepan que esos son elementos relevantes, ¿no? Dos, hablando del número, ¿no? Cuando hablamos del número específicamente, nos referimos otra vez a un rasgo que también van a presentar todas las palabras variables, como ya lo estábamos diciendo hace un momentito. Aquí sí van incluidos los verbos, por eso no puse específicamente sustantivo, determinante y tal, ¿no? Ahí están todas las 5 palabras variables específicamente y se refiere esta situación o este rasgo del número a que podemos estar hablando de una sola entidad o de más de una entidad, ¿no? Por entidad nos referimos básicamente a un cuerpo, a una idea, algo que tenga masa o que ocupe un lugar en el espacio. A eso nos referimos por entidad específicamente, o una idea, les reitero, ¿no? Entonces, con respecto al número, referiremos a lo que es singular, una sola entidad, o lo que es plural, dos o más elementos o entidades, ¿no? Y persona, que ese es el otro elemento también relevante. Estos tres conceptos son muy importantes para la cuestión de la concordancia, ¿no? La idea del género, del número y de la persona son bien importantes para la cuestión de la concordancia que ya estaremos abordando. Entonces, por persona nos referimos a otro rasgo básico que sobre todo van a presentar los pronombres personales con respecto a los verbos o con respecto a su concordancia con los verbos. Ya vamos a hablar ahorita de los pronombres o vamos a mencionar ese conceptito también, pero por ahora lo vamos planteando de esta manera, ¿no? Van a representar a los pronombres que son personales con respecto a su concordancia al verbo. Y recuerden que aquí, cuando referimos a la persona, entonces nos estamos refiriendo a quienes están participando de la acción, quiénes están involucrados o quiénes son los implicados en la acción. Y ahí tenemos la primera, la segunda y la tercera persona, ¿vale? Entonces, la primera persona puede ser esa persona o las personas que hablan. Quien esté hablando va a ser una primera persona. En esta idea, les pongo entre paréntesis, puede ser un yo o puede ser un nosotros, pero finalmente quien habla sería la primera persona en concreto, ¿vale? La segunda persona o las segundas personas es a quién le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo específicamente, que correspondería a un tú o a un ustedes, singular y plural, ¿no? Y la tercera persona va a referir a cualquier otra persona o cualquier otra cosa que no es el yo que habla, que no es el tú al que le hablo, ¿no? Sino algo más o alguien más específicamente. Y ahí estamos refiriendo entonces a un él o a un ella para aspectos de la singularidad o a un ellos o a un ellas para aspectos de la pluralidad, ¿no? Entonces, estos son los tres conceptos más básicos que debemos tener bien presentes y manejar, sobre todo para las ideas de la concordancia, ¿no? Género, número y persona, ¿vale? Y ahí lo dejamos. Como son más conceptos generales, pues no estamos planteando aquí algunos ejemplos, pero ya de aquí en adelante sí tenemos ejemplos en los demás conceptos, ¿vale? Iniciamos como tal, ahora sí, con respecto a la clasificación de las palabras o las categorías gramaticales, iniciando por el artículo. Recuerden que el artículo es una palabra variable que va a tener como función introducir al sustantivo y lo que hará básicamente será, perdón, señalar el género y el número de ese sustantivo al que esté introduciendo. Sabemos que existen los artículos determinados y los artículos indeterminados. Ahí les pongo, los determinados son la, las,
el, los. Y los indeterminados, un, una, unos, unas. Y un par de ejemplos, ¿no? Como para que podamos observar cómo funcionan los artículos. Unas mujeres. Tenemos ahí, podemos observar claramente la función, ¿no? Unas me está refiriendo, pensando en género y en número, a un plural femenino, lo que significa que este unas me va a señalar cuál es el género y número del sustantivo al que está introduciendo, de mujeres en este caso, que evidentemente será un plural femenino también, ¿no? En el ejemplo de abajo, el árbol, ese el artículo me indica un singular masculino en cuanto a género y número, y por lo tanto, esas serán las características también del sustantivo al que está introduciendo, ¿vale? Así de simple vamos a dejar la idea del artículo. Adjetivo, que esa es otra palabra también relevante, que también tiene que ver con las categorías gramaticales y que igual es una palabra variable. El adjetivo como palabra variable lo que hace es modificar al sustantivo. Entonces, ese adjetivo lo que querrá hacer perdón, lo que querrá hacer es eso, ¿no? Modificar al sustantivo, igual guardando la concordancia, esta idea de referir al mismo género y al mismo número entre el adjetivo y el sustantivo al que se esté modificando. Ahora, hay dos grandes grupos de adjetivos, ¿sí? O dos grandes tipos. Se los pongo como inciso A, los adjetivos calificativos, y como inciso B, los adjetivos determinativos, se llaman estos. Obviamente, si nos detuviéramos con respecto a los adjetivos determinativos, pues existen muchísimos, pero recuerden que nada más estamos mencionando aquí o rescatando las ideas importantes para poder dar paso a lo que más nos interesa, ¿no? Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de, pues sí, sobre todo de tiempo, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo para revisar todos los temas en estas semanas que pueda durar el seminario. Entonces, sobre los adjetivos calificativos, ya ustedes saben que son palabras que, como su nombre nos lo indica, califican, ¿no? Expresan cualidades los adjetivos calificativos o expresan características de la entidad a la que estén modificando, o sea, de la cosa a la que se modifique, de la persona a la que se modifique, el sustantivo en general, ¿no? Y ahí tenemos un par de ejemplos. Casa pequeña. Ese pequeña justo me está hablando de una característica o de una cualidad de la casa. Y lo mismo, magníficas vistas. Ese magníficas me habla de una característica del sustantivo vistas, perdón, ¿vale? Observen aquí algo que es de importancia, porque cuando estemos hablando de la parte de concordancia, vamos a observar esto también. ¿Qué pasa? Que el adjetivo, ¿dónde se puede colocar? Se puede colocar después de la entidad, después del sustantivo, o también se puede colocar antes del sustantivo, como pueden notar aquí, ¿no? Esto tiene cierta relevancia, les reitero, porque ya lo verán en la parte de concordancia. Existen reglas específicas para cuando el adjetivo viene antes o para cuando el adjetivo viene después de los sustantivos, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos, eso es lo que hace un adjetivo calificativo. Luego, los adjetivos determinativos hacen básicamente la misma cosa que los artículos, ¿no? Si lo notan, la función de un artículo que mencionamos con el número 4 y de un adjetivo determinativo que estamos revisando ahora es básicamente la misma. Introducir al sustantivo en la oración, pusimos para el adjetivo determinativo. Y lo mismo para el artículo, introducir al sustantivo, ¿vale? Entonces, como hacen la misma cosa, ahorita los vamos a volver a mencionar, que pueden formar parte de otra categorización un poquito más amplia. Tenemos un par de ejemplos. Este coche o algunos amigos. Este es un adjetivo determinativo, en concreto sería un demostrativo, y está haciendo esto, introducir al sustantivo. Vean cómo no me habla de una característica, ¿no? Este no es una característica, no representa una cualidad, no está describiendo nada, solo está introduciendo, dándole paso al sustantivo específicamente. Lo mismo en el ejemplo de abajo, algunos amigos, ¿no? Hay algunos y concuerdan, ¿no? Recuerden guardar esta concordancia siempre de género y número. Este singular masculino, coche singular masculino. Algunos plural masculino, amigos plural masculino, ¿vale? Entonces ahí tendríamos lo que nos interesa sobre los adjetivos. A ver, ¿qué ponen por acá? ¿Qué es lo que se oye de fondo? No sé qué oigas tú de fondo. Vamos a revisar el siguiente punto. Determinante. ¿De qué se diferencian los determinantes con los adjetivos determinativos? Ahorita vamos justo a eso, ¿no? Ahí, ahorita que veamos el concepto determinante, vas a ver o vas a resolver tu duda, ¿no? Entonces, determinante como punto número 6. Los determinantes son también palabras variables que tienen como función introducir al sustantivo y precisar su género
y su número, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, observen lo que estamos diciendo. Los determinantes que hacen, introducir al sustantivo y decirnos exactamente cuál es el género y el número de ese sustantivo. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que los determinantes son el artículo y los adjetivos determinativos específicamente. O sea, la diferencia entre los determinantes y los adjetivos determinativos no existe básicamente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Más bien que los adjetivos determinativos, Díaz, forman parte de los determinantes en todo caso. ¿Sí? Lo puedes pensar de esa forma. Es como si determinante fuera una categorización más amplia y dentro de los determinantes están el artículo, como se los menciona acá, y los adjetivos determinativos también, ¿no? Entonces, porque su función es la misma. Estamos diciendo que la función es exactamente la misma, ¿vale? Eh, pero planteamos los conceptos porque, ojo, ¿no? De repente los podemos referir de esa forma. A lo mejor pueden decirle, a lo mejor escuchan a algún profesor o profesora decir el determinante, o a lo mejor escuchan que dice el adjetivo determinativo, ¿no? O a lo mejor escuchan que dice el artículo, ¿vale? Entonces, estamos refiriendo a la misma función. Si yo le digo determinante, si yo le digo artículo, si yo le digo adjetivo determinativo, sí, las palabras son diferentes, obviamente, ¿no? Vamos a estar hablando de palabras muy particulares o específicas, pero en cuanto a su función general, es exactamente la misma al referir a estos distintos conceptos. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración, que en esencia hablamos de la misma función si digo determinante, si digo adjetivo determinativo o si digo artículo, ¿no? Obviamente las palabritas van a ser más particulares. Ya sabemos cuáles son exactamente los artículos y ya sabemos que los adjetivos determinativos, seguramente los revisaron en sus clases, pueden ser demostrativos, pueden ser numerales, pueden ser indefinidos, pueden ser interrogativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería la única diferencia. En sí la palabra que se use, pero en su función establecen la misma, ¿vale? Ok, entonces ahí tenemos ese puntito número 6 con respecto a los determinantes. Veamos ahora el punto número 7, sustantivo. Recuerden que al sustantivo lo podemos llamar también nombre. Entonces, sustantivo y nombre igual. Se usan de manera indistinta, funcionan en esencia como sinónimos. También es una palabra variable el sustantivo y de manera inherente, o sea, digamos, por naturaleza, todo sustantivo va a tener un género, ¿vale? Todo sustantivo tendrá un género de manera natural, por naturaleza. O sea, tendrá una referencia hacia lo masculino o tendrá una referencia hacia lo femenino. La mayoría de los sustantivos pueden referir a ambas cosas, ¿no? Solo con una terminación sabemos que referirán a lo masculino y con otra terminación referirán a lo femenino. Algunos otros sustantivos solo tienen un solo género o tienen un solo género específicamente, ¿no? O son específicamente masculinos o son específicamente femeninos. Obviamente nosotros como hablantes nativos del español, pues ya podemos suponer cosas, ¿no? Cuando vemos palabritas, ya nos hacemos ciertas ideas, así estamos hablando específicamente de una palabra que tenga género masculino o género femenino. Les reitero, es muy intuitivo para nosotros porque llevamos hablando español toda nuestra vida, ¿no? Básicamente. Entonces, no hay mayor diferencia o no hay mayor complejidad, perdón. Pero en esencia, esa sería la situación. ¿Cómo sabemos cuándo es artículo, adjetivo determinativo o un determinante? Por el tipo de palabra, era lo que les mencionaba Hernández, ¿no? Específicamente, la palabra que estés usando con exactitud, vas a saber si es artículo o adjetivo o determinante. Determinante, te repito y les repito, es una palabra generalizante, ¿sí? Determinante incluye a la idea del artículo y a la idea del adjetivo determinativo. Así que si tú le dices determinante, sea artículo o sea adjetivo determinativo, está bien, va a ser correcto. ¿Me explico? Digamos entonces que es más general la palabra determinante. Así que no te hagas ahí muchas complicaciones, porque si tú usas la palabra determinante, estará correcto, ojo, siempre y cuando estés refiriendo a un artículo o a un adjetivo determinativo, ¿no? ¿O cómo sabes si es artículo? Regreso un poquito. Por eso les digo, hay que poner atención, ¿eh? Yo aquí ya les dije cuáles son exactamente los artículos, Hernández. Les dije, los artículos pueden ser determinados y son exactamente la, las, el y los. Y los artículos también pueden ser indeterminados y son exactamente un, una, unos, unas. Siempre y cuando
estén introduciendo a un sustantivo, que es la función del artículo, la función básica, ¿no? Entonces, atentos, ¿no? Ahí les digo, ¿cómo sé si es un artículo? Pues si es un la, si es un los, tal. Mientras después venga un sustantivo. Así vas a saber que es un artículo. ¿Cómo sé que es un adjetivo determinativo? Les decía, la clasificación de los adjetivos determinativos es más extensa. No la vamos a revisar aquí porque nos llevaría mucho tiempo y les digo, no tenemos tanto tiempo como para revisar con tanto detenimiento, pero en sus clases seguramente ya lo ha revisado, ¿no? Seguramente ha visto en sus clases que los adjetivos determinativos son los demostrativos, como este, ese, aquel, sus variaciones, indefinidos como varios, pocos, muchos, demasiados, interrogativos como qué, como cuál, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá de la palabrita. También ahí pueden usar como recurso su libro, ¿no? Tienen un libro de español donde si lo revisan, seguramente van a notar que estos temas obviamente se desarrollan con mayor detenimiento. A lo mejor van a encontrar algunas tablitas por ahí con más palabritas. Entonces, utilicen los recursos que se les puedan proporcionar, ¿no? Ya sea de sus clases, del libro y tal. El vaso está funcionando como artículo exacto. Si tú dices el vaso, ese el funciona como artículo, ¿no? Porque ¿qué haces? Introduces a un sustantivo que es vaso, está señalando su género y número, singular masculino, ¿vale? Y si tú dices entonces el vaso y dices que ese el es artículo, está bien. Pero si dices que ese el es determinante, también está bien, ¿no? Porque les reitero, determinante es una palabra más incluyente o más generalizante. Definitivamente estaría mal si yo digo que él, por ejemplo, en este acá, ¿no? En el árbol, este él es artículo, este él es determinante, las dos cosas, pero este él no es adjetivo determinativo, porque es una palabra diferente, que no forma parte del grupo de los adjetivos determinativos y que si quieren conocer más, les repito, revisen su libro o revisen sus apuntes, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa sería la cuestión ahí. Ok, bueno, entonces ahí era lo que mencionábamos sobre los determinantes, ¿vale? Volviendo, perdón, a la idea del sustantivo o del nombre. Les estaba diciendo, ¿no? Los sustantivos o nombres también son palabras variables, tienen de forma natural o por naturaleza un género definido y en estos casos recuerden que hacemos referencia a los sustantivos, aspectos como personas, como animales, como cosas, entre otras más, ¿no? Ahí les puse un etcétera. Son también sustantivos las emociones, son también sustantivos los conceptos, las ideas. Hay una clasificación bastante amplia de los sustantivos que seguramente ustedes varios revisaron en sus clases, ¿no? A lo mejor en sus clases revisaron que existen sustantivos concretos, que existen sustantivos contables, incontables, abstractos, etcétera. Hay una amplia clasificación sobre los sustantivos, ¿vale? Pero a mí y a todos ustedes nos interesa específicamente recordar con mayor exactitud a los sustantivos colectivos. Esos son los que más deben recordar, ¿no? Sí, obviamente hay que recordar que existen los propios, que existen los abstractos, los comunes y demás, pero sobre todo los colectivos, porque con respecto a los colectivos van a encontrarse preguntas en su examen de admisión, ¿no? Entonces, el sustantivo colectivo, recuerden que refiere a un conjunto. Entonces, esa palabrita, ese tipo de sustantivo, nos va a hablar de un conjunto, de un grupo, aunque la palabra tiene forma singular, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que lo podríamos pensar o en la que lo podríamos definir de forma más concreta el sustantivo colectivo. Les pongo un par de ejemplos donde podemos observar sustantivos colectivos. Vienen marcados en azul. Un rebaño de ovejas se acercaba rápidamente. Entonces, rebaño es un sustantivo colectivo porque refiere a un grupo, refiere a un conjunto de la misma cosa. En este caso, un grupo o un conjunto de ovejas, ¿no? Entonces, la palabra rebaño tiene forma singular, ¿vale? ¿Por qué singular? Porque no tiene terminación en S. No estoy diciendo rebaños, ¿no? Que eso hablaría en plural. Estoy diciendo rebaño. Y aunque tiene forma singular, sabemos que estamos hablando de más de una oveja cuando hablamos de un colectivo que refiere a rebaño, por ejemplo. O el ejemplo de abajo, la multitud enardecida gritaba consignas. Multitud tiene forma singular, no estamos diciendo multitudes, ¿vale? Pero refiere a más de una persona.
Una multitud es un grupo de personas, es un conjunto de personas, ¿no? Entonces, esos son los sustantivos colectivos. La manada de lobos, exacto, ¿no? Si tú dices la manada de lobos se acerca, ahí la palabrita manada también funciona como un colectivo. Entonces, piénsenlo de esa forma los colectivos. Es una palabrita que me habla de un conjunto a pesar de tener forma singular, ¿no? Eh, o pueden pensar a que es grupos de cosas, ¿no? Grupos de cosas que adquieren un nombre específico. Sobre todo suelen ser los colectivos haciendo referencia a grupos de personas, a grupos de animales, y ahí podríamos pensar en otras palabritas como banco de peces, ¿no? O cardumen, que es exactamente la misma idea, parvada, exacto. Podríamos pensar en colonia, una colonia de abejas, o un enjambre de abejas, un coro, por ejemplo. No es lo mismo sustantivo conjuntivo que sustantivo compuesto. Ahorita hablamos de esa situación. Pero no tiene mayor importancia, ¿no? Enfoquémonos a la idea del sustantivo colectivo. Nos interesa el sustantivo colectivo. Y luego no sé qué es el sustantivo conjuntivo. Ahorita si me cuentas, lo podemos esclarecer. Exacto, enjambre, como están poniendo por ahí. Si el sustantivo colectivo no lleva determinante, también va en singular. No hay manera de que un sustantivo colectivo, jauría, exacto. Para ahí, la compañera que dice que horda, claro, pisano. No hay manera de que un sustantivo colectivo no lleve determinante. Todo sustantivo colectivo va a llevar determinante, ¿vale? Yo creo que a lo mejor te estás confundiendo, Pisano, con los sustantivos, con los cuantificadores. Probablemente te confundes con los cuantificadores. Entonces, son cuestiones diferentes, ¿no? Son cuestiones distintas. Inmensidad. Los cuantificadores, ajá, inmensidad funciona. Los cuantificadores, y los vamos a mencionar ahorita, es un concepto que vamos a revisar ahorita, pero son palabras como mayoría, multitud en algún contexto también puede funcionar como cuantificador, infinidad, minoría, eh, entre otros, ¿no? Ahorita llegamos a ellos, a los cuantificadores, pero todo sustantivo colectivo necesita de determinante porque es un sustantivo común en realidad. O sea, un sustantivo colectivo al final sigue siendo un sustantivo común, entonces necesita su determinante, ¿vale? Piara, también piara, que es un grupo, un conjunto de cerdos, ¿no? Efectivamente. Entonces ya ustedes creo que van ubicando bien a los sustantivos colectivos, ¿no? Bien importantes de recordar entonces. Si tiene que ir, porque no podemos decir rebaño de... Exacto, ¿no? Tiene que ir justo por lo que dice su compañero, ¿no? Imagina que le quitamos los determinantes o los artículos que estamos colocando al principio a estas oraciones, ¿no? Está raro decir rebaño de ovejas se acerca rápidamente o multitud enardecida gritaba consignas. ¿Se dan cuenta cómo falta, no? Falta el determinante que los introduzca, ¿va? Pero ya te digo, y ya les digo, ahorita hablamos de los cuantificadores que a lo mejor hay confusión ahí. Eh, ¿Te refieres a sustantivo colectivo? Sí, ajá, conjuntivo no existe, ¿no? Efectivamente. Sobre tu pregunta, ¿cuál era? ¿Que un sustantivo compuesto? No, un sustantivo colectivo y un sustantivo compuesto son cosas diferentes. Te lo respondo rápidamente. El colectivo, te digo, estamos hablando de un conjunto, ¿no? De un grupo. Y un sustantivo compuesto se da cuando tú unes dos palabras para formar una sola. Esos son los sustantivos compuestos, como sacapuntas, ¿no? Ese es un sustantivo compuesto. Sumas la palabra saca, que en esencia es un verbo, con el sustantivo puntas. Entonces, estás uniendo dos palabritas diferentes para generar una nueva con un nuevo significado, y esos son los compuestos, sacapuntas. Soldado, por ejemplo, ¿no? Todas estas palabritas que noten que están para rayo, exacto, también funciona. Para, que en esencia es un verbo, de parar, y rayo. Telaraña también, exacto, también entraría como compuesto, pero es un sustantivo diferente, ¿no? Entonces, si les llega a generar confusión, esa sería la forma en la que lo podemos diferenciar. Rompecabezas, exacto, arcoíris. Bien, entonces esos efectivamente son los sustantivos compuestos, ¿vale? Para quien preguntaba y quien tenga ahí la duda, esa sería la cuestión. Entonces, colectivo refiere a un conjunto, a un grupo, y compuesto, pues es la unión de dos palabras distintas y terminamos generando un nuevo significado, ¿vale? Bueno, hasta aquí, algo más que querramos
plantear o agregar sobre esto? Si no, nos pasamos a ya los pronombres. Vale, vamos entonces a los pronombres. Igual, los pronombres siguen siendo palabras variables. En este caso, la función de un pronombre, recuerden que es la de sustituir a un sustantivo, o si no sustituirlo, por lo menos omitir su presencia. Entonces, si yo tengo un pronombre, ya no va a aparecer el sustantivo. Esa es, digamos, la función del pronombre, hacer que el sustantivo ya no tenga que estar en la oración. Por eso decimos que lo sustituye o que lo omite. Al momento de sustituir al sustantivo, obviamente el pronombre va a desempeñar las mismas funciones que estaba desempeñando el sustantivo. Si el sustantivo era sujeto y yo lo cambio por un pronombre, ahora ese pronombre va a ser sujeto. Si el sustantivo era complemento directo y lo cambio por un pronombre, ahora ese pronombre va a ser complemento directo, ¿no? Si el sustantivo era complemento indirecto y lo cambio por un pronombre, ese pronombre ahora va a ser complemento indirecto y así, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que entendamos eso, que un pronombre, al sustituir a un sustantivo, va a desempeñar las mismas funciones que estaba desempeñando antes ese sustantivo, antes de ser omitido o antes de ser sustituido. También guarda una concordancia, ¿no? Recuerden que también debe existir coincidencia de género y de número entre el pronombre y el sustantivo al que se esté sustituyendo. Hay varios tipos de pronombres también, ¿no? Si seguramente lo revisaron algunos de ustedes en sus clases, vieron que existen los pronombres determinativos, igual que los adjetivos determinativos, existen los pronombres determinativos, ¿no? Que son en esencia las mismas palabras, prácticamente las mismas palabras, pero con funciones diferentes, ¿no? Esos no los vamos a mencionar, nos vamos a enfocar sobre todo a los personales. Esos son los que más usamos, los que más nos interesan para cuestiones de su examen Ceneval, ¿no? Entonces, empezamos con el pronombre personal átono, ¿vale? Recuerden que un pronombre personal átono va a ser ese que sustituya a los complementos directos y a los complementos indirectos. Entonces, esas palabritas que sirvan para eso, para sustituir a complementos directos e indirectos, son los que se llaman átonos. Los que sustituyen a complemento directo, recuerden que son la, las, lo y los, ¿vale? Y los que sustituyen la, lo, le y sus derivantes. Exacto, correcto, Armas. Y los que sustituyen a complemento indirecto son justo le y les. Les pongo también entre paréntesis a me, te, se y nos porque a veces en algunos contextos también funcionan para sustituir al complemento indirecto, pero lo que más viene en su examen específicamente es el le y el les con respecto al complemento indirecto, ¿no? Y de los directos, sí vienen todos los que ya tenemos aquí en negritas. Entonces, estos cuatro que vienen aquí entre paréntesis para el indirecto solo suceden en ocasiones, no siempre, ¿vale? Y les pongo un par de ejemplos para que lo notemos. Los rescatistas resolvieron las dificultades que se... Me faltó aquí un C. A ver, se lo agrego de una vez. Los rescatistas resolvieron las dificultades que se presentaron, ¿no? Aquí yo les estoy marcando en azul las dificultades con la intención de que notemos que se desempeña como complemento directo, ¿no? Entonces, como complemento directo significa que yo lo puedo sustituir por cualquiera de los primeros cuatro, ¿no? Que estamos señalando. Entonces, vamos a utilizar aquel que concuerde en género y número con la palabra que queremos sustituir, perdón. Dificultades en este caso, ¿no? Que ya ese las nos dice que es un plural femenino, así que tengo que usar un pronombre átono que sea plural femenino y que sustituya a complemento directo, o sea, las. Y por eso nos quedaría la sustitución así, ¿no? Los rescatistas las resolvieron y ese las es el pronombre que sustituye al complemento directo, sigue siendo complemento directo y guarda la concordancia de género y número con ese sustantivo al que sustituyó, ¿no? Todo eso debe suceder cuando usemos un pronombre, siempre pensando en guardar la concordancia. Veamos el otro ejemplo. Dimos un regalo a la cumpleañera. Aquí a la cumpleañera ya no está funcionando como complemento directo, sino como indirecto, ¿no? Recuerden que el complemento indirecto nos indica quién se ve beneficiado o quién se ve afectado por la acción que se realiza. En este caso, quién se beneficia del regalo que se da, la cumpleañera, ¿no? Entonces, eso es el complemento indirecto. Como es un singular, la sustitución tendrá que ser por le. Y por eso nos quedaría, le dimos un regalo. Ese le sigue siendo complemento indirecto. Entonces, le es para complemento indirecto singular, les para complemento indirecto plural, ¿vale? Entonces, esos son en esencia los pronombres átonos, los que ya tenemos ahí marcados en negritas.
Ahora, ojo, les quiero hacer notar algo. Este la, este las, este lo y este los, de pronto pueden parecer otra categoría, ¿no? Otro tipo de palabra. ¿Qué otras palabritas podrían tener como funcionamiento estas? O como qué más podrían funcionar que acabamos de mencionar hace no mucho. Como artículos, ¿no? Exacto. Entonces, hay que estar atentos ahí o como determinantes, así es, efectivamente. Entonces, ese la, las, lo, los también puede funcionar como determinantes o como artículos, pero hay que notar, es pronombre si no hay sustantivo. Exacto, Morales, ¿no? Porque lo reemplaza. Muy bien. Hay que notar qué está haciendo la palabra, cuál es su función, ¿vale? Entonces, vean, de hecho aquí lo podemos observar, ¿no? En los ejemplos, en el primer ejemplo que tenemos acá. Este las, cuando digo las dificultades, es pronombre o artículo. Claro, tendrá que ser un artículo, ¿no? ¿Cómo sé que es un artículo? Porque hace lo que hace un artículo o hace lo que hace un determinante. Introducir al sustantivo, ¿no? Entonces vean cómo aquí, cuando es artículo, el sustantivo viene después, ¿no? Entonces observen eso o chequen que se esté sucediendo tal cosa. Si mi las es artículo, es porque después va a venir su determinante, su sustantivo, perdón, ¿no? Como en este caso, dificultades, ¿vale? Y vemos esa concordancia de género y número, exacto. En cambio, en el ejemplo de abajo, los rescatistas las resolvieron. Este las ahora es pronombre. ¿Por qué? Porque ya se fue el sustantivo, ¿no? Porque lo que está haciendo ese las ahora es sustituir a ese sustantivo dificultades. Entonces ya no tengo que decir los rescatistas resolvieron las dificultades, solo decimos las resolvieron, ¿vale? Entonces, eso es a lo que deben estar atentos o pendientes con respecto a estas palabras. Recuerden que hay muchas palabras que son las mismas igualitas, pero que según lo que estén haciendo en la oración, según su contexto de uso, según cómo está escrita la oración, van a desempeñar funciones distintas y eso es a lo que deben estar bien atentos. Deben notar si la palabrita introduce a sustantivo, si la palabrita sustituye a sustantivo, este tipo de cosas, para que sepan exactamente si es artículo, si es pronombre y desde esta idea no tendría que haber ninguna confusión, ¿no? Entonces hay que ser bien observadores con las palabritas que estén ahí acompañando, ¿no? Que vengan antes, que vengan después y tal, ¿vale? Entonces eso nada más como comentario. Continuemos con la clasificación de los pronombres que nos interesan. Otro tipo de pronombres que nos interesan son también los pronombres personales, pero tónicos, ¿no? En donde los rescatistas, el los es artículo. Exacto. No sé dónde dice los rescatistas. Ah, sí, al principio. Sí, al principio de esta oración. En los rescatistas, efectivamente, ese los sería un artículo, ¿no? Porque viene después sustantivo. Muy bien. Volviendo a la idea de los pronombres personales tónicos, ahí recuerden que los pronombres personales tónicos son los que utilizamos normalmente para sujeto. Estos pronombres personales entonces van a sustituir a un grupo de palabras que generalmente va a funcionar como sujeto. Vean esta diferencia, ¿no? Los pronombres átonos nunca van a funcionar como sujeto. Siempre van a funcionar o como complemento directo o como complemento indirecto. Entonces, ustedes no pueden pensar que estas palabritas, la, las y tal, que funcionen como pronombres, sean sujetos. Jamás. Sean algún tipo de complemento, más bien. Y hay otros pronombres que sí van a funcionar como sujetos, que son los más básicos, ¿no? Los que ustedes ya conocen, los que refieren a la primera, segunda, tercera persona del singular y del plural, que ya mencionábamos hace un rato, que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etcétera. También puede ser un conmigo, contigo, consigo, entre otras, ¿no? Pero las más comunes son estas que ya conocemos como pronombres personales. Acabo de relacionarlo. El pronombre siempre va a ser el artículo del sustantivo al que sustituye. No, no siempre. Eh, ¿Por qué no siempre? O sea, te refieres aquí, ¿no? A que como decimos las dificultades, por eso lo estamos sustituyendo por las, ¿no? Como si retomaras el exacto mismo artículo, pero ahora en forma de pronombre. A eso te refieres, ¿verdad? Si es así, lo que preguntas no siempre va a ser de esa forma. Porque si yo digo, los rescatistas resolvieron el conflicto, ¿no? Ahí digo el conflicto. Si yo dijera el conflicto, no lo sustituyo por un él, ¿no? ¿Por qué lo sustituiría? Como complemento directo al conflicto, ¿por qué pronombre sería sustituible? Por un lo más bien.
Así es, ¿no? Entonces, no se vayan o no te vayas de pronto con esa como trampita, digamos, o con la finta. Ahí hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar siempre el género y número. Eso es lo que les va a decir exactamente cuál va a ser el pronombre que van a usar para sustituir, ¿vale? Sí, la presentación, todas las presentaciones que veamos y los ejercicios que revisemos durante los seminarios, los van a encontrar en el grupo de Classroom. Ya les compartí ahorita el código, ¿no? Entonces, toda esta información y ejercicios se los voy a estar dejando por allá. Eh, a lo mejor algunos de ustedes que toman clases conmigo entre semana están preguntando tal cosa o se lo preguntan porque ya saben que yo no les comparto diapositivas, ¿no? Pero porque es un contexto diferente. Aquí sí comparto las diapositivas y ya traigo las diapositivas y la información preparada, pues porque tenemos mucho menos tiempo, ¿no? Porque todo es más rápido, como les decía. Entonces ahí sí les dejo toda la información en seminarios. En las clases regulares, no, ya saben que es sus apuntes, ¿no? Bueno, y esta sería la cuestión con respecto a los pronombres personales. Eduardo y tú son mejores amigos. Ese Eduardo y tú corresponde a un ustedes, ¿no? No tengo que decir Eduardo y tú, puedo decir simplemente sustituyendo al sustantivo y al pronombre, ustedes son mejores amigos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos el caso de esos pronombres personales tónicos. Vamos a la siguiente. Déjenme borro estos. Listo. Hablemos de los demostrativos. Los demostrativos también son importantes porque se los llegan a encontrar también en algunos ejercicios de examen cuando tienen que completar espacios, como sucede con los pronombres átonos, por ejemplo, de pronto también tienen que pensar en demostrativos. Y aquí se los pongo de forma generalizante. Recuerden que un demostrativo puede ser o un adjetivo, o sea, existe el adjetivo demostrativo, o un pronombre, que también existe el pronombre demostrativo. Y estos demostrativos sirven para señalar o para mostrar al sustantivo. O sea, cuando ustedes piensen o sientan que podrían estar apuntando con el dedo, es porque seguramente están usando un demostrativo. Saben que sus formas son este, ese, aquel y todas sus variaciones de género y número, ¿no? Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquella, aquellos, aquellas. También tienen forma neutra estos, ¿no? Como esto, eso, aquello. Eh, pero en esencia estos serían, ¿no? Y ahí les pongo un par de ejemplos. Aquel pastel sabe mejor que este. Eso no me gusta. Entonces, ahí tendríamos estos aspectos específicamente con respecto a los demostrativos. Recuerden, sirven como para indicar, como para señalar, ¿no? Para señalar a la cosa, al sustantivo, a la persona. Y tienen que ver con la distancia que existe sobre la cosa que estemos hablando para el uso. Entonces, esto recuérdenlos porque también se los llegan a encontrar, les digo, en sus exámenes de Ceneval, ¿vale? Verbo, que el verbo es otra palabra, ahí, allí no funcionan como demostrativos, no, ahí, allí funcionan como adverbios, son adverbios esos, de lugar. Porque si tú dices ahí y allí, no estás indicando a un sustantivo, ¿vale? Es como hacer de notar algo tipo, este niño no estudia. Exacto, ¿no? En ese ejemplo es correcto, Yanes. Entonces, Chavarrieta, te digo, ahí y allí son más bien adverbios, ¿no? Específicamente, ahorita los vamos a mencionar a los adverbios. Es diferente cuando los usas, ¿no? Tú puedes decir, la, mi casa está por ahí, ¿no? Pero no estás refiriendo al sustantivo, ¿no? No estás introduciendo después del ahí o del allí al sustantivo. En cambio, con estos, recuerda que estás refiriendo al sustantivo, si es que funciona como adjetivo o sustituyéndolo, ¿no? Como esta casa es mía, ¿no? Ahí es diferente un poquito la función. Bueno, vamos con los verbitos. Bien importantes los verbos, porque los verbos recuerden que tienen mucho que ver con los complementos, con la parte de la oración, que ahorita vamos a empezar a comentar. Sí, para la parte final les comparto nuevamente el código, porque ahorita tendría que salirme de la pantalla y buscarlo y tal. Entonces, denme chance que para el final les vuelvo a compartir el código, ¿vale? Entonces, sobre los verbos, seguimos con palabras variables. De hecho, es la última de las palabras variables que estamos revisando.
Recuerden que los verbos ayudan a denotar o a referir a acciones, ayudan a referir a estados, ayudan a referir a procesos y finalmente los verbos funcionan como o pueden funcionar como el núcleo del predicado. Recuerden esto, ¿no? El verbo es bien importante para que podamos identificar al sujeto, para que podamos hacer cuestiones de concordancia verbal, justo. Entonces, bien importante que recuerden esta información, ¿vale? Del verbo que estamos mencionando o que estamos planteando en concreto. Entonces, piénsenlo como el núcleo del verbo y también recuerden que la terminación del verbo nos ayuda o nos indica, sin un verbo no hay oración, exacto, ¿no? Si no tengo verbo, no tengo básicamente oración, ¿vale? Recuerden que los verbos nos ayudan, su terminación nos señala un modo, un tiempo que puede ser un presente, un pasado, un futuro, tiempos compuestos. Hay varios tiempos, ¿no? Existen un montón. Un número, que recuerden que decíamos que el número es singular o plural, y una persona, que decíamos hace un momento, son primera, segunda, tercera del singular y del plural. Sí, así es, León. El predicado está compuesto por un verbo y complementos, ¿no? Depende del tipo de verbo, pero lo regular es que sí, verbo y complementos. Ahorita que lleguemos a esa parte de, tú ya estás preguntando por aspectos de la oración, por aspectos sintácticos o de estructuras oracionales. Ahorita vamos a llegar a ello, ¿vale? Pero lo que dices es correcto. Bueno, entonces empezamos a mencionar alguna clasificación de los verbos que nos interesa, empezando por el verbo auxiliar. Auxiliar. Obviamente un verbo auxiliar es alguien que ayuda, ¿no? Es alguien que da auxilio. Y a quien va a ayudar un verbo auxiliar es a un verbo no personal, ¿vale? ¿A qué lo ayuda? A formar tiempos compuestos o a formar perífrasis verbales. Y ahí les pongo un par de ejemplos. Entonces, en muchos casos, siempre que vean dos verbos juntos, dos o más verbos que estén pegaditos o que estén juntos, seguramente esos dos, tres verbitos van a ser o un verbo compuesto, un tiempo compuesto, o van a ser una perífrasis verbal. Pero no es como que solo uno sea verbo y el otro no. Todos juntos están funcionando como un verbo, como una unidad, ¿no? Y eso sucede mucho gracias a los auxiliares. Entonces ahí tenemos he terminado, ¿no? Vean cómo, y ahorita lo mencionamos, lo mencionaremos cuando hablemos de los verbos no personales, vean cómo los verbos no personales necesitan ayuda. Son verbos que no pueden transmitir una totalidad de sentido por sí solos, ¿no? Ya saben que son los infinitivos, los gerundios, los pasados participios, ¿no? Aquí tenemos terminado un pasado participio. Si yo no le pongo el solo diría terminado, terminado mi tarea, pero están de acuerdo que no tiene sentido, que no estoy completando una totalidad de significado, ¿no? Entonces, me falta por ahí alguien que le ayude a terminado para que se alcance a entender. Y es justo esa la función de un verbo auxiliar, he terminado. Este es una forma conjugada del verbo haber, ¿no? Y ese verbo haber conjugado le está ayudando a que ahora sí sepa quién es la persona. Si yo le quito terminado, perdón, terminado mi tarea, no puedo saber quién es el sujeto, no puedo saber, es decir, quién es la persona, no puedo saber cuál es el número, no puedo saber cuál es el tiempo, ¿vale? No puedo decir solo comer verduras, exacto, ¿no? No puedes decir solo comer verduras. Cuando yo digo he terminado, ahora sí sé que la persona que realiza la acción soy yo, que el tiempo es un presente compuesto o antepresente se llama. No es como el transitivo. No es como un verbo transitivo. El verbo transitivo es perfectamente distinto. Entonces, porque el verbo transitivo va solito, ahorita lo vamos a mencionar, y el verbo auxiliar acompaña a otro verbo, ayuda a otro verbo. Entonces, diferente, ¿no? Tiene que comer, el otro ejemplo, ¿no? Igual ese tiene sería el auxiliar, porque yo no puedo decir nada más que comer verduras, como decía su compañero, ¿no? O no puedo decir nada más comer verduras. Necesito a otro verbo que le ayude, que sí esté conjugado y que me indique todos estos elementos que les estoy señalando aquí que se llaman accidentes gramaticales, ¿no? Que nos indique el modo, el tiempo, el número y la persona. ¿Vale? Entonces, esos son los verbos auxiliares. Bien. Verbo copulativo. Los verbos copulativos son muy particulares, son muy específicos. Recuerden que la única función, más que indicarnos una cuestión de acción, más que indicarnos una acción que se realiza, los verbos copulativos lo que hacen es ser un nexo, ¿no? Funcionar como una unión entre un sujeto
y su atributo. Ahorita vamos a hablar de la idea del sujeto y del atributo específicamente. Por ahora pensemos al atributo como una característica, ¿no? Piensen en que atributo puede funcionar en algún contexto como sinónimo de característica. Entonces, eso es lo que hace un verbo copulativo, unir al sujeto con una de con su característica. Y son específicamente tres. No hay más, no hay menos. Existen verbos que se llaman pseudocopulativos o semicopulativos, pero no importa mucho eso porque en su examen no se los plantean, les interesa específicamente que identifiquen la idea del ser, de estar y del parecer, ¿no? Entonces, esos son los tres verbos copulativos. Y les pongo un par de ejemplos, ¿no? Para que vean cómo lo que están haciendo este fue, este está, es ser el nexo, ¿no? Estoy diciendo, la conferencia fue interesante, ¿no? Entonces, este fue lo único que hace es unir a la conferencia con su atributo, con su característica interesante. Le dan nacimiento al atributo, exacto, ¿no? Dan ahí origen al atributo. El enfermero está tranquilo, la misma situación. Este está, lo único que hace es unir al sujeto enfermero con su característica o su atributo tranquilo. Y esa es la única función de un verbo copulativo, unir sujeto con característica, con atributo en concreto. Y solo son ser, estar y parecer, no hay más. Ahí no debería haber mayor complicación, ¿vale? Bueno, verbo impersonal. Este es otro tipo de verbo que les llega a costar bastante trabajo y que es importante que mencionemos porque tiene que ver con aspectos de concordancia, ¿no? El verbo impersonal se usa mucho o suele venir en preguntitas que tienen que ver también con concordancia, que es el siguiente tema que estaremos tratando o empezando. Entonces, los verbos impersonales, como les pongo acá, carecen de sujeto y se va a conjugar en tercera persona del singular. Si yo digo que se conjuga en tercera persona del singular, ¿a qué pronombres me estoy refiriendo? Como si habláramos de qué pronombres, a ver. Él o ella, exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con los verbos impersonales. No van a tener sujeto y se van a conjugar como si habláramos de un él o de un ella, pero no existe ese él o no existe ese ella, porque ya dijimos que no tienen sujeto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos. Hace frío, había varios testigos en la sala, ¿no? Hace frío. Si ustedes ven, el verbo hacer es como si lo conjugo en todos los pronombres, yo hago, tú haces, él hace, ¿no? Ese hace tiene forma de él o podría referir a un él. Pero cuando digo hace frío, pues no hay sujeto, ¿no? Porque no hay persona que realice el frío o que haga el frío específicamente, ¿no? Ahí hablamos más como de que el frío existe y ya. Lo mismo abajo, había varios testigos en la sala, ¿vale? Entonces, estos son elementos del verbo impersonal, son importantes, sobre todo con respecto al verbo haber, porque a veces se llegan a encontrar aspectos como habían con N, ¿no? Así. Habían varios testigos en la sala y muchos de ustedes llegan a pensar que esto está bien, ¿no? Que decir habían varios testigos en la sala es lo correcto, porque piensan que varios testigos es el sujeto y que habían es el verbo, ¿no? La acción que se realiza con este sujeto varios testigos. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque el verbo haber es en esencia impersonal y cuando está solito siempre va a tener forma singular, conjugado en un él o en un ella, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Hay otros verbos impersonales, solo les puse como los complicaditos acá, ¿no? Pero hay otros que son mucho más sencillos, como los que tienen que ver con el clima, los que tienen que ver con los momentos del día, este tipo de aspectos. Entonces, esos son los verbos impersonales también. Bien, verbos ahora transitivos, para quien estaba preguntando si eran lo mismo que los verbos auxiliares, decíamos que no, ¿no? Los verbos transitivos, recuerden que son esos verbos que forzosamente necesitan de más información, ¿no? Sí o sí, si yo no le doy más información a un verbo que es transitivo, no va a completar su significado, no se va a entender, ¿vale? Y esa más información que yo le ponga o con la que acompañe al verbo transitivo va a ser un complemento directo. Ahí tenemos un par de ejemplos abajo. Dice y buscan son verbos transitivos. Exacto, es correcto, Yáñez, ¿no? Su nombre lo dice transitivo, de transmitir, transitar. Habla de movimiento, ¿no? La idea de lo transitivo, ¿vale? Eh, Vean los ejemplos. Juanito dice mentiras. Yo no puedo decir nada más, Juanito dice. Si yo escribo Juanito dice, me quedo incompleto. Falta información. Eso es lo que me indica que mi verbo es transitivo, que es muy evidente o es muy notorio que debo dar más información para que se entienda. Cuando yo digo mentiras,
o sea, cuando por fin digo la palabra mentiras, ahora sí se alcanza a entender, ¿no? Ahora sí tiene sentido decir, Juanito dice mentiras específicamente, ¿vale? Por aquí me ponen, nos preguntamos qué. Efectivamente, ¿no? En varios contextos, en muchos de los contextos funciona. Funciona decir que en este, por ejemplo, pero vean el de abajo. Si tú te preguntas qué buscaban, puedes responder a su nieto. En el ejemplo de abajo, la pregunta del qué ya no funciona tanto, ¿no? Entonces, es algo que yo luego les digo a los chicos que toman clase conmigo, que no se guíen tanto por la idea de la pregunta porque a veces pueden no funcionar. O sea, no todo verbo transitivo responde a un qué. Algunos verbos transitivos responden a un a quién, ¿no? Y luego se confunden porque también los verbos que tienen que ver con el complemento indirecto también responden a un a quién y luego ya no saben definir si es directo o indirecto y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que luego genera confusión. Por eso es había y no habían en el inciso C. Varios funcionan como sustantivo colectivo. No, Chavarrieta, varios testigos no es un sustantivo colectivo. Recuerda que el sustantivo colectivo tiene forma singular, pero refiere a un plural. No sé si se alcanza a entender esta idea, ¿no? Como les decía, rebaño o piensen en cardumen, ¿no? Gente. Gente, pues su forma es de singular, ¿no? Como de uno. Pero si yo digo gente, sabemos regularmente que hablamos de un grupo, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Roberto tiene y que no está completo el que tiene. Funciona, ceja, ¿no? El verbo tener efectivamente es un verbo transitivo, ¿no? Necesita de más información porque no puedes decir nada más, Roberto tiene. Ahí funciona el qué, ¿no? Para este caso aplica la pregunta del qué tiene, ¿no? Necesito de más información, ¿vale? Entonces lo mismo sucede con buscaban. Los ancianos buscaban. No puedo decir nada más eso. Me falta información para que se entienda. Entonces, esa es la característica esencial del verbo transitivo. Y de una vez relaciónenlo con la idea del complemento directo, ¿no? Háganse a la idea de que si mi verbo es transitivo, forzosamente va a llevar un complemento directo. O sea, forzosamente debe tener más información y esa más información que complete el sentido del verbo como mentiras o como a su nieto es lo que vamos a definir nosotros como complemento directo, ¿no? Ahorita, de hecho, vamos a hablar bien del complemento directo o más del complemento directo, pero por ahora es la idea de que se nos quede lo del verbo transitivo, ¿vale? Exacto, los ancianos lo buscaban, ¿no? A su nieto. Es complemento directo, por eso lo sustituimos por lo. Hace y había también son verbos transitivos. Hace sí, hace en algún contexto es verbo transitivo. Si tú dices, todos los días hago mi tarea en las noches, ¿no? Todos los días hago mi tarea en las noches. Entonces, ahí hacer es transitivo. Y haber nunca va a ser transitivo, jamás, jamás va a ser un verbo transitivo el verbo haber. El verbo haber solo puede ser, si quieren lo ponemos aquí como una pequeña nota. ¿Cuáles son las únicas posibilidades de existencia del verbo haber? Eh, mm, 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 lo voy a poner por acá abajo mejor. Nota. Auxiliar, exacto. Solo puede ser impersonal, auxiliar y mayormente eso, ¿no? O sea, no hay más capacidades para el verbo haber. Y a pesar de eso, es un verbo que se utiliza muchísimo, ¿no? Sobre todo como auxiliar, tiene un uso muy, muy amplio. Entonces, quédense más con esta idea de que el verbo haber solo puede ser impersonal y auxiliar, pero no transitivo. Obviamente tampoco puede ser copulativo, porque ya sabemos que solo los copulativos son ser, estar y parecer, ¿vale? Entonces, ahí lo dejamos con esa situación sobre el verbo haber, ¿va? Bueno, entonces voy a quitar esto para pasarnos a la siguiente diapositiva. Ok, par de verbos más y terminamos con la idea de los verbos. Verbo intransitivo, que en realidad si lo piensan es un tanto
la situación opuesta a los verbos que son transitivos, ¿no? Son como antónimos, básicamente. Si estamos diciendo que los verbos transitivos son los que necesitan más información, los intransitivos no requieren de más información, o sea, en concreto, no requieren de un complemento directo, porque sí pueden llegar a requerir de un complemento indirecto. Eso es cierto, ¿no? De pronto, los intransitivos sí necesitarán a lo mejor de un complemento indirecto o de algún complemento circunstancial, pero como tal de un complemento directo no van a necesitar, ¿vale? Entonces, esa sería la situación con respecto a ello. Aquí no puse en negrita, no en negritas, pero en azul, como en los otros. Bueno, lo voy a poner nada más así. Ya luego lo corrijo. Entonces, el bebé ha nacido. Como volar, exacto. El verbo volar también es la cuestión de un verbo intransitivo. Si yo digo nacer, por ejemplo, el bebé ha nacido, ahí tengo sujeto y verbo. Y estamos de acuerdo que se entiende, ¿no? No necesito de manera obligada de más información. ¿Sí? No necesito que haya ni complemento directo, nunca va a haber de hecho complemento directo con verbo intransitivo, pero no necesito que haya circunstancial, no necesito que haya indirecto, solo sujeto y verbo es suficiente para completar un significado, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo, los adultos trabajan, ¿vale? Esa sería la misma situación. Puedo decir nada más eso y se entiende. Las aves vuelan, ahí con el verbo volar que decía su compañero, ¿no? Las aves vuelan y listo. Sí podríamos agregar más información. Podríamos decir las aves vuelan más de 200 kilómetros durante el invierno, yo qué sé, ¿no? O durante el cambio de estaciones. Y ahí estoy dando más información, ¿vale? Pero no es obligatoria. ¿Pero qué no sería con complemento indirecto? ¿Qué cosa, Morales? Los verbos intransitivos, era lo que les decía, no todos, ¿no? Escuchen atentos, ¿no? Recuerden, los verbos intransitivos en general no necesitan de más información, ¿vale? Los adultos sería complemento indirecto. No, 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 no. Los adultos es sujeto y el bebé en la primera oración es también sujeto, ¿vale? Entonces, escuchen, lo repito otra vez. Los verbos intransitivos, como les pongo acá, no requieren de más información de forma muy básica, de forma esencial, para completar su significado. La mayoría de ellos. Algunos sí necesitarán de algún complemento, pero específicamente necesitarían de un complemento indirecto, ¿no? Específicamente. No, A es el complemento directo. No, A es el auxiliar haber. Déjenme lo pongo en azul para que no se vayan a confundir solo porque está en otro color. Tal. El jueves es un complemento. No. Ahorita vamos a hablar de los complementos directos e indirectos, ¿vale? Para que podamos resolver esas dudas específicamente. Pero mucho de lo que están escribiendo está mal. Sí, exacto, es que se adelantan, ¿no? Se adelantan y empiezan a cometer errores y y pues más bien esperen tantito. Ahorita hablamos de estos elementos del complemento directo y del indirecto y seguro se va entendiendo más o podemos incluso agregar más ejemplos, ¿no? Para que quede más claro. Pero por ahora, el artículo bebé sustantivo auxiliar nacido intransitivo. Ajá, exacto. Sí, Ávila, lo que escribes en cuanto a las categorías de las palabritas está bien. Por ahora quedémonos con esto que les estaba repitiendo. Intransitivos en esencia no necesitan de más información, ¿vale? Podrían entenderse solo en compañía del sujeto, como el bebé sujeto ha nacido, verbo intransitivo, se entiende. Los adultos sujeto trabajan, verbo intransitivo, se entiende, ¿vale? Algunos de ellos sí pueden llevar más información, ¿no? Como complementos indirectos o como complementos circunstanciales, pero no es información que se requiera en muchos casos de manera obligada, ¿sí? Entonces, solo dejémoslo hasta ahí. Ahorita hablaremos justo de los complementos y vamos a ver qué características específicas tienen estos complementos directos e indirectos de manera más concreta, ¿vale? Entonces, hasta ahí con respecto a los verbos intransitivos. Vamos con los verbos no personales, a los que también llamamos verboides. Seguramente los han visto. Entonces, A sería auxiliar del verbo nacido. Es correcto, Navarro, ¿no? Recuerda que el verbo haber
tiene muchas formas de conjugarse y ahí es simplemente auxiliar del verbo nacido, que es un pasado participio. De hecho, ahorita lo vamos a comentar. Entonces, los verbos no personales o verboides son formas invariables de los verbos. ¿Qué significa que son formas invariables? Pues que no tienen una desinencia, o sea, no tienen una terminación que nos indique persona, que nos indique género, número, lo de los accidentes gramaticales, ¿no? En esencia, esos son los verbos no personales o verboides. No tienen accidentes gramaticales, ¿no? Son formas simplemente invariables y son específicamente los infinitivos, los gerundios y los pasados participios. Un infinitivo será una forma verbal que termine en ar, ir, ¿vale? Un gerundio será una forma verbal que termine en ando, yendo o su variante con y, yendo. Y un pasado participio será una forma verbal con terminación ado, ido, toso, icho. De hecho, los pasados participios tienen variación de número y de género, podrían tener verbos que no se pueden conjugar exacto, ¿no? O que no se conjugan. Un ejemplo de complemento directo a los adultos: hicieron fiesta. Necesito decir que hicieron. Sí, exacto. En el ejemplo que tú pones Vega con el verbo hacer, ahí sí, ¿no? Porque tu verbo es transitivo. Está bien, es correcto. Entonces, si notan, aquí que les puse al lado de infinitivo, de gerundio y de pasado participio, les puse una equivalencia. Por eso se llaman verboides, estas formas verbales, porque en muchos casos no está funcionando como verbo, no está funcionando como un verbo infinitivo, como un verbo en pasado participio o como un verbo en gerundio. En muchos casos el infinitivo funciona como un sustantivo o el gerundio funciona como un adverbio o el pasado participio funciona como un adjetivo, o sea, señalando características de un sustantivo. Eh, el matar es malo. Claro, efectivamente, en ese ejemplo que tú pones, armas, ahí matar está funcionando como correcto, un sustantivo, ¿no? Está funcionando como sustantivo que ¿qué le pusiste al principio? Un artículo, ¿no? Y ya sabemos que los artículos introducen a los sustantivos. Ese elemento, por ejemplo, te hace saberlo. Muy bien, exacto. Entonces, esa es la cuestión con estos, fuera de los verboides, todos los demás tipos de verbos, si tienen accidentes gramaticales, es correcto. Así es, Hernández. Fuera de los verboides, todos los demás sí tienen accidentes gramaticales. Todos los demás sí te dicen un tiempo, una persona, un número, un modo, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí nada más estamos mencionando, podría ser en gerundio, estaba lloviendo. Correcto, si tú dices estaba lloviendo, ahí está funcionando como un verbo gerundivo, como un gerundio, ¿no? Por su terminación en yendo, ¿vale? Aquí en el ejemplo de el bebé ha nacido, que tenemos arriba, ese nacido pues es un pasado participio, por ejemplo. ¿Los verboides pueden tener artículo antes? Sí, específicamente el infinitivo o el que está funcionando realmente como sustantivo. Por eso, porque no está funcionando como verbo y está más bien funcionando como un sustantivo, ¿no? Voy a poner el ejemplo que escribía uno de sus compañeros. El matar es malo, ¿vale? Si yo escribo el matar es malo, también, ahí en el ejemplo que tú pones, Sosa, aprender está funcionando como sustantivo. Aprender es importante. Hasta ahí lo voy a dejar. Y vamos a ver estos dos ejemplos. En estos dos ejemplos, matar, están de acuerdo que tiene forma de infinitivo, ¿no? Aprender también, porque termina en ar y en er. Pero por cómo están funcionando en esa oración específicamente, por lo que están haciendo en esa oración en concreto, no son verbos, ¿no? No son un infinitivo, sino que más bien son un sustantivo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a señalar algunos aspectos. Escuchar es mejor, también está bien, es escuchar, es hora de comer. Ajá, bien. Por ahí algunos de ustedes están poniendo algunos casos que son funcionales para ver cómo un infinitivo es un sustantivo, ¿vale? Déjenme nada más esclarecer con estos dos ejemplos que tenemos acá. Exacto, están funcionando como sujetos y ya sabemos que todo lo que es sujeto regularmente es un sustantivo o en su defecto un pronombre, pero además de eso, vean el primer ejemplo, ¿no? Lo que les decía su compañero hace un momento. Él, ya sabemos que es un artículo y ya sabemos que el artículo tiene como función introducir al sustantivo. Entonces, si yo tengo un el artículo y después tengo un matar, aunque tenga en apariencia forma de verbo,
no está funcionando como un verbo en esta oración porque tiene todas las cualidades de un sustantivo. Estar introducido por un artículo o un determinante, está funcionando como el sujeto de la oración y entonces lo hace sustantivo. Lo mismo sucede en el ejemplo aquí de aprender es importante. Este aprender, igualito. No tiene artículo, pero está funcionando como sujeto. Estoy señalando una característica. ¿De quién es la característica de importante? De la palabra aprender. Entonces, ya sabemos que específicamente las cosas que calificamos son sustantivos, ¿no? Entonces, ahí lo pueden relacionar de esas formas y se van dando cuenta cómo, a pesar de que son palabras que tienen un aspecto de verbo por sus terminaciones, realmente tienen funciones distintas, como la de un sustantivo en este caso. Podríamos decir que se disfrazan de otra, exacto, ¿no? Se disfrazan de otra categoría, se disfrazan como de verbos, pero en realidad desempeñan otra función, desempeñan otra categoría gramatical. Voy a poner un ejemplo más con los pasados participios. Eh, costoso, ¿eh? Costoso, perdón. Ahí tenemos otro ejemplo. El regalo recibido es costoso. Ese recibido, por su terminación, no es pasado participio, tiene forma, ¿no? Tiene forma de pasado participio Morales porque termina en ido. Pero ese recibido que es, ¿está funcionando como verbo o qué me está indicando? ¿Con quién se relaciona? Con el regalo, ¿no? Me está indicando una característica de regalo. No es cualquier regalo, es el regalo recibido. El regalo tiene la característica de ser recibido y también tiene la característica de ser costoso. Tiene dos características, solo que aquí recibido es adjetivo nada más y costoso es un atributo, ¿no? De forma diferencial. Eh, Adverbio porque modificó el sustantivo. No, no es adverbio porque primero los adverbios no modifican a sustantivos, ¿vale? Los adverbios modifican a adjetivos, a otros adverbios, a verbos. Aquí estamos modificando a un adjetivo y eso es lo que, a un sustantivo, perdón, y eso es lo que justo nos indica que es un adjetivo calificativo. Tan es adjetivo calificativo este recibido que si yo varío el número, si yo varío el número de regalo, también va a tener que variar este supuesto verbo, ¿no? Este verboide. Si yo digo los regalos, también tengo que hablar entonces de plural, ahí, recibidos, guardando la concordancia con el sustantivo, porque es un adjetivo, ¿vale? Si yo cambiara un sustantivo femenino y dijera la carta, tengo que cambiar la forma de ese supuesto verbo y tengo que decir recibida, ¿vale? Entonces, noten cómo tienen esta cualidad, estas palabritas, ¿no? Que en algunos contextos no funcionan realmente como verbos, sino que van a funcionar como otras cosas, como otra categoría. Les pongo acá sustantivo, adverbio o adjetivo específicamente. Para hacerlo más fácil, yo creo que esto lo resume bastante. Estas palabritas, los infinitivos, los gerundios y los pasados participios, van a ser verbos específicamente cuando tengan un auxiliar. Así de sencillo. Si ven que tienen un auxiliar, son un verbo, ¿no? Porque recuerden que es la unión de dos verbitos y las dos cosas cuando se utiliza la palabra aprender. No, bueno, mm, bien fuera de lugar. Pero ahorita lo mencionamos, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a estos aspectos, ¿no? Específicamente sobre estas palabritas. Entonces, le reitero, piensen que si estas formas del no personales tienen a un auxiliar verbo, ahí también ellos van a ser verbos, ¿no? Como he recibido, si yo dijera he recibido un regalo, ahí recibido está funcionando como verbo porque la acción es la de recibir. O como en este caso habíamos visto ahorita algunos otros ejemplos, ¿no? Los niños tienen que comer todos sus vegetales, ¿no? Ahí la acción es la de comer específicamente. Y así podríamos poner y pensar en otros ejemplos. Él ha aprendido bastante en el curso. Exacto. Si tú dices él ha aprendido, ahí tiene forma de pasado participio y si es verbo, porque tiene un auxiliar, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Entonces voy a quitar estos elementos que escribí para que podamos continuar. Vamos bien con tiempo. Solo porque vamos bien con tiempo, voy a responder a tu pregunta, Trejo. Estas palabras que suenan igual
pero se escriben con alguna pequeña diferencia, como aprender y aprehender. Se llaman palabras homófonas. Ya llegarán a esos temas, pero son homófonos, ¿no? Suenan exactamente igual, pero se escriben diferente. Aprender sin H, hablamos de adquirir conocimiento. Ay. Y aprender con H intermedia, hablamos de agarrar, tomar, ¿vale? Esas son las diferencias. Entonces, si tú dices, eh, aprendieron al ladrón, lo tienes que escribir con H intermedia, ¿no? No podrías escribirlo sin H porque no es como que estén adquiriendo conocimiento del ladrón, sino que lo atraparon, lo agarraron, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Hay por ahí aprender, yo qué sé, aprender las ramas más bajas del árbol, o sea, tomar, agarrar las ramas más bajas del árbol con H intermedia. Esa sería la diferencia, ¿sí? Aprender sin H, adquirir conocimientos. Y aprender con H intermedia, sinónimo de agarrar y de tomar. El sujeto puede identificar los verboides. Si no hay sujeto es verboide, si hay sujeto es un verbo. Ah, puede, o sea, podría funcionar para algunos contextos, Navarro, pero no siempre, ¿no? Porque, ¿te acuerdas del ejemplo que vimos hace un momento? El matar es malo, ¿no? Y si tú dices que si hay sujeto es verboide y si no hay sujeto es, ¿cómo era? Si no hay sujeto es verboide, perdón, y si hay verbo, y si hay sujeto sí es verbo, ahí no funciona lo que tú mencionas, ¿no? Porque el matar es malo, ese matar es verboide, pero sí hay sujeto y el sujeto es ese mismo matar, ¿vale? Entonces, no es funcional. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Ahorita nada más era como para mencionar estos aspectos y que los tengan presentes. Si llega a salir algo con respecto a ellos más adelante, le podemos dedicar un poquito más de tiempo, pero en realidad no nos lo vamos a encontrar de forma tan específica. Lo importante es que simplemente tengamos estas consideraciones de pronto. Preposición. Vamos a hablar de las preposiciones. La preposición ya es una palabra invariable. Recuerden que las palabras invariables son estas que siempre se escriben igual, ¿no? Siempre, siempre se van a escribir igual. No tienen variaciones ni de género ni de número como las otras que hemos estado mencionando. Así que eso las vuelve mucho más sencillas. En este caso, las preposiciones tienen la función de un nexo. Lo que hacen básicamente es de pronto unir grupos de palabras dentro de una oración, por ejemplo, o también pueden introducir a un sustantivo, de la misma forma en la que lo haría un determinante, ¿no? Y luego ahí de pronto les genera un poquito de confusión, porque luego me dicen o se preguntan, ¿cómo diferencio a un determinante de una preposición? Si también las preposiciones pueden introducir a un sustantivo. Pues por la cosa simple de que, como hemos dicho, las preposiciones no tienen variaciones ni de género ni de número. Si se dan cuenta que la palabrita está introduciendo un sustantivo, pero no lo puedo cambiar para un masculino, para un femenino, para un singular o para un plural, va a ser una preposición forzosamente. Ahora, si les cuesta un poco de trabajo identificarlas, así a simple análisis, pues la sugerencia es que se las aprendan de memoria, ¿no? Yo creo que no es tan necesario en realidad memorizarlas porque no tienen mucha complejidad en cuanto a su identificación. Pero aparte no son tantas, ¿no? Entonces, si de plano no se me da como la idea de identificarlas, pues bueno, apréndanselas de memoria, ¿no? Hasta hay cancioncitas, por ahí sé que hay algunas canciones, están ordenadas de manera alfabética, ante, bajo, cabe, con, contra, de este, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la cuestión. Aquí les pongo un par de ejemplos para que vean cómo hacen lo que estamos diciendo, ¿no? Observen lo siguiente. A Inglaterra es un grupo de palabras. Con sus amigos es otro grupo de palabras. Y voló, pues es otra palabra que también tiene como bastante amplitud de significado, como bastante independiente, digamos. Entonces, noten que están haciendo las preposiciones a y con. Me unen a un grupito de palabras con otro grupito de palabras, funcionando, les digo, como nexo, para que la oración se entienda, ¿no? Si yo no tuviera las preposiciones, diría, voló a Inglaterra a sus amigos, ¿no? Esas preposiciones entonces nos unen esos grupitos a voló con Inglaterra, a Inglaterra y a voló con sus amigos y terminan generando estas conexiones, ¿no? Estas uniones que se van a necesitar específicamente.
se fue por sus estudios o por no es preposición. Sí, sí es preposición y es correcto, ¿no? Efectivamente, ahí está funcionando, o sea, es una preposición y está funcionando como tal cosa. Maestro de español, claro, donde se dé una, la idea del maestro con la asignatura que imparte, ¿no? Y en el ejemplo de abajo, pues aquí podemos observar cómo se introducen a sustantivos también, ¿no? En los ejemplos de arriba también. Y vean cómo lo que estábamos diciendo, durante está introduciendo el sustantivo vacaciones, pero no puede ser ese durante un determinante, porque no tiene concordancia ni de género ni de número con vacaciones, ¿no? La palabra que guarda esa concordancia es las, que eso sería el determinante. Entonces, pueden hacer estas dos cosas, introducir al sustantivo, pero sin variar de género ni de número, o lo podemos ver como nexos, como conectores entre las partes de una oración, ¿vale? Entre los grupos de palabras. Tiene casi un significado de verbo copulativo, pero no son iguales porque no llevan ser, estar y parecer. Ajá, o sea, si te refieres, Leona, que tienen más o menos un uso o un concepto similar al de los verbos copulativos con la idea de unir, exactamente, ¿no? Efectivamente. Si piensas en la idea de unión, así es, ¿no? Hay ciertas diferencias, como tú ya mismo lo dices. Ser, estar y parecer son palabras muy específicas. Además de que estas no tienen necesariamente adjetivos, ¿no? No introducen adjetivos, como puedes ver, más bien a sustantivos, y los verbitos copulativos sí introducen adjetivos, ¿vale? Bueno, vamos con las conjunciones, que las conjunciones es otro segmento importante o relevante con respecto a las oraciones. A las oraciones no quiero decir, a sus exámenes más bien, ¿no? Recuerden que siempre se van a encontrar con alguna pregunta en su examen que tenga que ver con el uso de estos nexos, de estas conjunciones, ya sea completando espacios para unir ideas o identificando dónde se usa una conjunción que sí sea adecuada o dónde se usa una conjunción que no lo sea, ¿no? Que no sea adecuada en esos contextos. Hay muchos tipos de conjunciones, muchísimos. Probablemente los llegaron a mencionar en sus clases. Yo nada más voy a rescatar cuatro porque son las que más se suelen presentar y porque son las más relevantes bajo esta idea. Así que nos vamos a enfocar a nada más a estas cuatro, ¿no? En esencia, las conjunciones son igual palabras invariables, o sea, no cambian ni de género ni de número, y lo que hacen es introducir oraciones. Mayormente eso es lo que van a hacer, introducir o unir oraciones, ¿no? Entonces, vean, cosas que funcionan como nexos son las preposiciones, como decía su compañero, pues los verbos copulativos, pero tienen muchas particularidades, así que no hay confusión. Y las conjunciones también funcionan como nexo, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es sobre todo que las conjunciones establecen algún tipo de relación y además unen en esencia o mayormente ideas distintas u oraciones distintas, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Pueden introducir a oraciones que son subordinadas. Recuerden que las oraciones subordinadas son estas que son dependientes, que necesitan de más información para entenderse, y las coordinadas, que si las separáramos, podrían entenderse por separado, ¿no? Son más equivalentes en este sentido, ¿vale? Entonces, vamos a mencionar a las conjunciones adversativas, que recuerden que las conjunciones adversativas lo que hacen es unir oraciones que tienen sentidos opuestos, ¿no? Nos van a señalar una oposición, una contradicción, ¿no? Adversario, adversativo, relaciónenlo con ese sentido de la palabra adversativo. Yo les pongo unas tres conjunciones. Obviamente hay muchas más. Seguramente en sus clases las han revisado. Hay otras que son más bien locuciones, pero que siguen siendo adversativas, como sin embargo, no obstante, em, aunque también funciona como algo adversativo, y ustedes podrían pensar ahorita en algunas otras, ¿no? Pero yo nada más les pongo aquí algunas, pero más sí, no, ¿no? Entonces, un ejemplo para que observen cómo estamos uniendo oraciones que tienen sentidos opuestos. Es opuesto la idea de pedir un abrazo pero no darlo, ¿no? Pero me negué. Entonces, porque si fueran sentidos similares o no, si no fueran sentidos opuestos, ¿qué pasaría ahí? Si me piden un abrazo, lo daría, pero hay oposición al momento de negarse al abrazo que se pide o que se solicita, ¿no? Entonces ahí a eso nos referimos con sentidos que se oponen, con sentidos opuestos, ahí las ideas, ¿vale? Luego, las conjunciones explicativas, su nombre es muy claro, muy transparente, lo que hacen es explicar, ¿no? O sea, las conjunciones explicativas van a introducir a una oración que va a aclarar
el significado o el sentido de la que viene antes, de la que antecede, de la anterior. Entre otras conjunciones, las que funcionan como explicativas son es decir, o sea, esto es. Les pongo un ejemplo. Hoy es domingo, pero tengo seminario. Es decir, introduzco a una explicación, a una aclaración de a lo que significa lo que dije antes. ¿Qué significa que sea domingo, pero tener seminario? Que no puedo descansar, ¿no? Que igual estoy en clases, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta cuestión con respecto a este, es decir, nos está diciendo qué significa la idea anterior o aclarando el sentido de la idea anterior, ¿vale? Conjunción causal, causa, ¿no? Razón, es lo que nos van a señalar estas conjunciones. Van a introducir a una oración que indique una causa o que indique una razón, un porqué, básicamente. Ejemplo, estoy ansioso, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Porque tomé demasiado café, ¿no? Estoy explicando, o más, no explicando, perdón, más bien señalando específicamente esta cuestión, ¿no? De la razón, del porqué de la idea anterior, ¿no? Que se haya señalado. Y por último, conjunciones consecutivas, consecutiva de consecuencia. Estas conjunciones que son consecutivas nos van a relacionar oraciones que nos indiquen una causa-consecuencia. Estas son las que de repente se les complica diferenciar en ocasiones la causa de la consecuencia, porque en muchos casos suelen venir juntas y por eso creo que les cuesta un poquito de trabajo diferenciar, pero piensen en lo siguiente, ¿no? Recuerden que una conjunción causal solo me indica la razón, el porqué, el motivo, y una conjunción consecutiva trae tanto a la causa como a la consecuencia. Y recuerden que la consecuencia no es otra cosa más que el resultado de la causa, ¿no? El resultado de la primera parte, de la primera oración, ¿sí? Entonces, hay también muchas conjunciones que funcionan como este tipo, solo les señalo aquí algunas, con que luego, así que tenemos este ejemplo. Tengo mucho trabajo, así que este año no me voy de vacaciones. O sea, en este sentido podríamos pensar, ¿cuál es la causa de no irme de vacaciones? Tener mucho trabajo. Y ese tener mucho trabajo, ¿qué tiene como consecuencia? Que no me voy a ir de vacaciones, ¿no? Entonces, como pueden notar, tienen una relación bien estrecha, bien dependiente en este sentido. Y por eso les digo, creo que eso es lo que les genera de pronto confusión, pero apeguémonos a estas ideas que ya mencionamos, ¿no? Puede dar un ejemplo con la conjunción con que, puede sustituir ese así que con un con que. Tengo mucho trabajo, con que este año no me voy de vacaciones. Igualito, ¿no? Nada más haces la sustitución por un nexo diferente. Eh, y hay muchos, ¿no? Hay muchos otros, evidentemente, que funcionan como conjunciones consecutivas también, ¿vale? Entonces, eso es lo importante acá, que en la consecutiva nos demos cuenta que estamos refiriendo a esta cuestión. Señalo la causa en la misma oración, pero también señalo el resultado, la consecuencia de lo que se ocasiona con respecto a lo que se haya señalado al principio, ¿vale? Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda sobre las conjunciones que quisiéramos plantear, porque con esto básicamente, si no me equivoco, bueno, todavía falta una diapositiva más, pero con esto estamos casi terminando las categorías gramaticales, ¿eh? En conclusión, es una conjunción, sí. Sin embargo, ¿a qué conjunción pertenece? Sin embargo, es una conjunción adversativa. Te señala oposición, ¿no? Te van a señalar sentidos opuestos o que se oponen. Podría sustituir a este pero en esta oración por un sin embargo. Me pidió un abrazo, sin embargo, ¿no? Y sigue siendo el mismo sentido, sigue guardando el mismo significado, ¿vale? Cualquier nexo puede quedar en la misma oración, pero de propio tipo. O sea, dices que en esta... Ah, ya entendí. Sí, 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 es correcto, Navarro. Bueno, la mayoría, porque sí hay algunos que son muy particulares, sí hay algunos que sí tienen como características muy específicas. Aquí, este así que lo podríamos sustituir con un luego, con un con que, con un en consecuencia, ¿no? Y sí funcionaría. Pero hay otros casos en los que no tanto, ¿no? Por ejemplo, en las conjunciones causales, igual, ¿no? Estoy ansioso, pues tomé demasiado café, ya que tomé demasiado café, porque tomé demasiado café, perdón, puesto que también es conjunción de este tipo, de las conjunciones causales, ¿no? Estoy ansioso, puesto que tomé demasiado café, es equivalente. Pero, por ejemplo, también es conjunción causal el cómo, y ahí no lo podrías sustituir tan fácil en esa misma posición. No podrías decir, estoy ansioso como tomé demasiado café, ¿no? Entonces, la mayoría sí, la mayoría de las conjunciones puede sustituir a otra que sea del mismo tipo, pero hay algunas que a lo mejor no funcionarán, ¿no? Que tienen características más particulares. Bueno,
Vamos a la siguiente diapositiva. Les digo, esta es la última de categorías gramaticales y ahorita empezamos ya con la oración. Cuando terminemos esta de categorías gramaticales, nos tomamos 5 minutitos para que yo vaya por agua. Ustedes si quieren ir al baño también o también ir por agua o algo, ¿vale? Entonces, nada más terminamos primero esta diapositiva. Siempre que hay una conjunción consecutiva, hay una conjunción causal. No, no, no. No es que siempre que haya una conjunción consecutiva también habrá una conjunción causal. Mira, si regreso en el ejemplo de acá que tenemos, tengo mucho trabajo, así que este año no me voy de vacaciones. Si yo te pregunto cuál es la conjunción causal, ¿está? ¿La puedes identificar? No, no, solo hay una conjunción y la conjunción solo es la consecutiva. Más bien, a lo que me refiero es a que si hay una conjunción consecutiva o hay una consecuencia en la oración, también voy a estar señalando la causa de esa consecuencia, o sea, qué ocasionó esa consecuencia. No que esté la conjunción causal, pero vamos a estar señalando más bien la causa, ¿sí? Hay conjunciones que van en comas, sí, de hecho la mayoría de ellas, bueno, no la mayoría, pero muchas, tal vez sí la mayoría, de ellas van en comas. De eso vamos a hablar en concreto cuando estemos con signos de puntuación, ¿no? Cuando ya estemos hablando de signos de puntuación, vamos a referir a esos aspectos específicos. Pero si lo notan, por lo menos antes, la mayoría de ellas va a llevar coma, ¿no? Pero lleva coma antes, es decir, lleva signo de puntuación antes, el así que también. Algunas de ellas van entre, como este es decir, justo. Entonces, no hay como un criterio, no hay un criterio que sea tan específico para decir, estas siempre van entre comas, o sea, este tipo siempre va entre comas o entre signo de puntuación y este solo lleva antes, ¿no? No hay un criterio específico. Más bien, pues ya cuando estemos practicando con los ejercicios que puedan hacer en clases y demás y conociendo nuevas palabritas que funcionan como nexo, se irán dando cuenta de cosas, ¿no? Se irán dando cuentas o reconociendo cuáles llevan antes, cuáles solo también después y este tipo de aspectos, ¿no? Pero de que llevan antes, casi todas, eso es un hecho. Antes y después, varias de ellas, ¿no? No lo podemos definir así como de estas sí, estas no. Variará un poquito, ¿vale? De hecho, también algunas, la misma, variará en algún contexto que sí y en otro contexto que no. Entonces, les digo, tienen como sus complejidades. Recuerden que lo que sucede mucho en el español es que hay muchísimas excepciones, ¿no? Hay muchísimas reglas, pero también cada regla prácticamente tiene por lo menos una excepción, ¿no? Entonces, eso es lo que a lo mejor lo puede complejizar un poquito más, tener que recordar o tratar de recordar todas las excepciones y todas las reglas, pero sí, pues así es el español, así es lo que sucede. Eso es lo que sucede, perdón. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos a esta diapositiva. Hablamos de adverbio, de numeral y de cuantificador, para terminarlo de categorías gramaticales. Adverbio, ya decíamos algunas ideas sobre esto. También es una palabra invariable, o sea, no tiene referencia a un género, no tiene referencia a un número, y lo que va a hacer es complementar a verbos, a adjetivos y a otros adverbios. Y lo que hacen es básicamente señalarnos significados muy diversos, como indicarnos lugares, tiempos, modos, negaciones, dudas, afirmaciones, grados o cantidades, etcétera, ¿no? Pueden señalar muchas cosas. Obviamente no vamos a referir a todos esos elementos, pero seguro que cuando yo menciono que pueden señalar significados como lugar, tiempo, modo y tal, ustedes van pensando en palabras concretas, ¿no? Específicamente. Ustedes van pensando en lugar, pues seguro es aquí, allá, arriba, abajo, adentro, afuera, ¿no? Todas estas. Y así pueden ir pensando en las demás. En el examen, ¿cómo vendrían los adverbios? En el examen no preguntan específicamente por adverbios, simplemente mencionamos a los adverbios pues porque forman parte de las oraciones, ¿no? Y tenemos que entender cómo se conforma una oración por esa razón, ¿no? Por esas razones que lo mencionamos. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? Hablaba pausadamente. ¿Qué tipo de adverbio creen que sería este pausadamente? Modo, ¿no? Nos habla de cómo, nos habla de una manera, la manera en la que hablaba pausadamente. Y ahí vemos que este pausadamente está complementando o afectando al verbo. Es más interesante de lo que pensé. Este más, adverbio también. ¿Qué tipo de adverbio en este contexto? Cantidad o grado, ¿no? Recuerden que cantidad o grado es la misma cosa, ¿no?
¿A quién está modificando, por cierto, este más? ¿Al verbo o al adjetivo? Al adjetivo, ¿no? A interesante, porque no es más de lo que era antes, solo del ser, ¿no? Sino específicamente más interesante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un par de estos casos, cómo los adverbios entonces modifican a verbos, a adjetivos y en algunos casos a otros adverbios, ¿no? Entonces, nada más por mencionarlo. Numerales, que es una cuestión que también saben que viene en su examen definitivamente, y aquí nada más lo mencionamos así brevemente, ya que estemos en la parte de concordancia, vamos a poner ejercicios y a entrar un poquito más a detalle sobre ellos, ¿vale? Que será seguramente para la siguiente clase. Para el siguiente domingo, quiero decir. Numeral, entonces. El numeral es un tipo de determinante. Así es, ¿no? Efectivamente. El numeral puede ser o un tipo de determinante o también puede ser un tipo de pronombre, ¿no? También puede ser un tipo de pronombre. Recuerden que hay palabritas pues que pertenecen a distintos grupos, ¿no? Habrá que ver exactamente qué están haciendo, nada más. Entonces, el numeral en general, en esencia, son palabras que recuerdan expresan cantidades numéricas o que hacen referencia a los números. Ya ustedes saben que los numerales existen de cuatro tipos, pero a nosotros nos interesan específicamente tres. Nos interesan los ordinales, los cardinales y los partitivos. También existen los multiplicativos, pero nunca les han preguntado por multiplicativos en su examen, así que al menos a mí me gusta enfocarme nada más a los tres primeros que les mencioné, ¿no? Ordinales, cardinales y partitivos, ¿vale? Les digo, ya vamos a ver exactamente en qué contextos usamos a unos y a otros. Aquí nada más les estoy poniendo en contexto, ¿no? Para que recordemos la idea del numeral, que hace referencia a expresar una cantidad, y ahí tenemos algunos ejemplos. Ha pedido 10 tacos. A ver si pueden identificar, porque ya lo han visto. ¿Qué tipo de numeral sería este 10 acá? Cuando son numerales, ¿se pueden poner con el número como tal? Claro, efectivamente se pueden poner con el número como tal, Vargas, eso es un hecho. Pero en el contexto del lenguaje, pues tiene sus particularidades, ¿no? Efectivamente es un numeral cardinal. Primero, nosotros lo ponemos en letra, pues porque en su examen se los van a poner en letra, chicos, ¿no? Si no, pues nada más les pondríamos aquí el número 10, ¿no? 10 así. Pero evidentemente, pues en su examen, cuando les pregunten ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Cuando les pregunten por los numerales cardinales, pues no les van a poner números, se los van a poner escritos por muchas cuestiones. Se los van a poner escritos porque los van a tratar de engañar para ver si sí lo saben escribir, para ver si sí saben cómo se acentúa, para ver si sí saben cómo funciona o en qué contexto se usa cierto tipo de numeral, perdón. Entonces, además, en el lenguaje, en textos escritos, se sugiere lo siguiente, o sea, esto está un poquito fuera de esto, de lo que en sí es el examen, pero se los comento rápido. Si el numeral se escribe en una sola palabra, se prefiere escribir con letra, ¿no? Como 10 justo, es una sola palabrita. O si son palabras cortas, si es una, dos, pero palabras cortitas que no se extienden demasiado, siempre se va a preferir escribir con letra. Obviamente, eh, porque imagínense, ¿no? Imagínense escribir 3 millones y poner 3 0 0 0 0 0, ¿no? Si tengo 6 ceros, me pasé. Ahí está, ¿no? Es como que se pierde, a lo mejor no alcanzamos a diferenciar exactamente el número, a lo mejor alguien no ve un cero y piensa que son 300,000, etcétera. Entonces es más sencillo escribir 3 millones, sobre todo en el contexto de la lectura, ¿no? Cuando estamos leyendo. Entonces, sí, obviamente los pueden escribir en número, pero en el contexto de los textos, en el contexto del lenguaje, en textos escritos, se prefiere específicamente con letra, ¿no? Siempre. Sobre todo, les reitero, si son muy grandes y se pueden hacer más chicos con letra, o si están conformados por una sola palabrita, pues, ¿para qué escribo los números si puedo escribir 10 con letra? Etcétera, ¿no? Entonces es por cuestiones estéticas o estilísticas específicamente. Bien, y en el ejemplo de abajo, esta es la 40ª edición de la competencia. ¿Qué tipo de numeral sería este 40ª? Ordinal, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y si yo escribo lo siguiente,
Mi hermano tiene el 13º mejor tiempo de la competencia. ¿Dirían que es una palabra escrita correctamente o incorrectamente? Exacto, está mal, ¿no? Aquí estamos por la terminación treceavo, justo, treceavo, treceava. Recuerden que normalmente los que terminan en avo, ava son partitivos, nos hablan de partes. Pero en este contexto está mal usar un partitivo, porque recuerden que los partitivos nos hablan de fracciones. Y entonces, si yo digo treceavo, es como si dijera que mi hermano tiene la fracción 13 del mejor tiempo, ¿no? Eso sería un poco la cuestión. Lo que deberíamos usar es justo un ordinal, ¿no? Efectivamente, deberíamos decir decimotercero o decimotercer tiempo, el decimotercer mejor tiempo, perdón, de la competencia. Ahí recuerden que se puede escribir junto o separado, pero bueno, todo eso lo vamos a ver ya más a detalle cuando el próximo domingo, cuando entremos en sí a la parte de concordancia, para que veamos estos aspectos. Aquí nada más quería que recordaran algunas cosas. Bueno, y por último, ya para ir por agua al baño y demás, hablamos de los cuantificadores. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos diciendo que una compañerita confundía colectivos, sustantivos colectivos con cuantificadores? Entonces, el cuantificador sí es un tipo de sustantivo, es un sustantivo en esencia, que tiene forma singular, pero que refiere a una pluralidad. Entonces, ojo con la diferencia, ¿eh? El colectivo también tiene forma singular, pero refiere a un conjunto, a un grupo, no a un plural. Es diferente, ¿no? Entonces piensen en que si yo digo un plural, me refiero a más de uno, ¿sí? Que se podría lograr específicamente con agregar una terminación en S o en ES a la palabrita, ¿no? Así referimos a los plurales. La diferencia es que la concordancia sería en plural. Bueno, ya vamos a hablar de la parte de la concordancia, porque hay casos muy específicos, ¿no? Así como ya hemos dicho, hay reglas generales, también hay casos o excepciones específicas a si la concordancia es en singular o en plural. Depende de muchos aspectos. Ya estaremos estableciendo esa situación. Por ahora, quedémonos nada más con la idea de que el cuantificador es un sustantivo que tiene forma singular, o sea, no termina en S, pero va a referir a un plural, como si terminara en S, ¿no? Ahí les pongo algunas palabritas que son cuantificadores: infinidad, mayoría, multitud, entre otros. Infinidad no tiene terminación en S, es un singular, pero claramente una infinidad es más de uno, o sea, es un plural, ¿no? Mayoría, la misma cuestión, no termina en S, tiene forma singular, pero una mayoría es más de uno también. Lo mismo sucede con multitud, ¿no? Y si lo pensamos con lo que decíamos hace un momento, cardumen, parvada, tal, ahí nos referimos más a un conjunto, y por conjunto nos referimos a que son la misma cosa, como la misma especie, ¿no? Si yo refiero a un conjunto, estoy refiriendo a que un cardumen es un grupo de lo mismo, de peces en este caso. Una parvada es un grupo de lo mismo, de aves. ¿Me explico? Esa sería como un tantito la diferencia entre cuantificador y entre colectivo, para que no lo lleguen a confundir, ¿vale? Y también tienen reglas muy particulares cuando es cuantificador y cuando es colectivo al momento de la conjunción del verbo, que ya vamos a revisar, como les he mencionado, el próximo domingo, ¿no? Ya vamos a llegar a ello. Entonces, les pongo un par de ejemplos. Una multitud de insectos se dirigía hacia los cultivos. Entonces, si yo veo una multitud de insectos, no voy a pensar que esto es un plural. Perdón, no voy a pensar que esto es un colectivo. Lo vamos a definir específicamente por cuantificador, ¿vale? ¿Cómo sé que va a ser un cuantificador? Porque primero existen palabras ya muy especificadas para las que van a ser colectivos y las que van a ser cuantificadores. Desde ahí, ¿no? Desde ahí podríamos empezar a diferenciar. Otra diferencia es que los cuantificadores requieren de un complemento directo. Pues dependerá del verbo, recuerda que dependerá del verbo, porque un cuantificador podría acompañarse también de un verbo copulativo. Y si tengo un verbo copulativo, no voy a tener un complemento directo. Entonces, depende del verbo, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión por ahí. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, la idea de la multitud de insectos. Si yo hablo de una multitud de insectos,
no necesariamente estoy hablando del mismo tipo de insectos, ¿no? Así yo digo, un enjambre, yo sé que un enjambre va a ser de abejas y nada más que abejas caben ahí, ¿vale? En cambio, si yo digo multitud de insectos, podrían ser entre abejas, moscas, mariposas, etcétera. Otras cosas, ¿no? Específicamente. Esa es un poco la diferencia. Espero que alcance a entenderse o a diferenciarse. Además, la forma en la que se construyen las oraciones también es bastante diferencial, bastante sencilla de diferenciar, pero ya que entremos en sí a la parte de concordancia, lo vamos a notar mejor. El ejemplo de abajo igual, infinidad de enfermedades, todos en general pasaron el examen en general y todos son cuantificadores. Sí, pero en contextos de uso diferente. En general no, pero todos sí puede funcionar como un cuantificador, ¿vale? La multitud está enojada con el presidente. Ajá, efectivamente, ahí la multitud está enojada, como el ejemplo similar al que yo ponía, la multitud está enardecida específicamente. Entonces, infinidad de enfermedades. Si yo digo infinidad de enfermedades, me refiero a que son distintos tipos de enfermedades. No es el mismo tipo, no es el mismo sustantivo, ¿vale? Entonces, eso es como un factor que yo creo más claro y más sencillo de pronto para no confundir a cuantificador con colectivo. Pero ya que hablemos específicamente de estas reglas de concordancia, tendrá que quedar más claro. Por ahora quedémonos con la idea esta, ¿no? Existen los sustantivos colectivos que refieren a un conjunto de la misma cosa y los cuantificadores que refieren a una pluralidad de cosas que pueden ser diversas, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí antes de hacer una breve pausa? Porque el dirigía de la primera oración no está dirían como el podrían de la segunda oración. Cuestiones de concordancia, Arreola. Ya que lleguemos a concordancia, lo mencionamos, ¿vale? Ambas son formas correctas, así como están. Pero con respecto al verbo, ya llegamos a ello el próximo domingo. Bueno, entonces tomamos unos minutitos, máximo 5, les reitero, para que vayan al baño, para que tomemos agua y vamos a finalizar con, solo nos quedan 2 diapositivas que tienen que ver con la oración, con aspectos de la oración específicamente, donde vamos a hablar ahorita de los complementos, ¿vale? Los veo en un momentito.
Ok, bueno chicos, vamos a continuar para que ya terminemos. Nos quedan ya poquitos minutos exactos, yo creo, para que podamos terminar como les había dicho. Todo esto de los antecedentes, ¿no? Que necesitamos para el siguiente tema de concordancia. Bien, entonces empezamos con aspectos de la oración. Recuerden que saber identificar sobre todo al sujeto, al predicado, a los atributos, a los complementos predicativos y tal, son cuestiones muy básicas o muy importantes para la situación de la concordancia, ¿no? Tiene que ver mucho con aspectos de concordancia en concreto, ¿vale? La cuestión del complemento directo o indirecto tiene que ver sobre todo también para concordancia, pero para sustitución, ¿no? Para la sustitución de los mismos elementos, ¿vale? Entonces, empezamos con lo más básico que sería la oración. Ya sabemos que una oración es una estructura sintáctica. Vean cómo a partir de este tema de la oración estoy utilizando este concepto. Estructura sintáctica. Por estructura sintáctica nos referimos, ¿qué es una estructura? Pues un conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto de fierros, un conjunto de elementos que dan unicidad, que dan sostén o soporte a algo. Piénsenlo de esa forma. Entonces, cuando yo digo estructura sintáctica, nos referimos a un conjunto, sobre todo de palabras, a un grupito de palabras, ¿no? Que va a desempeñar cierta función. Bueno, entonces una oración es una estructura sintáctica, un conjunto de palabras que va a estar constituido en esencia por un sujeto y un predicado. Como por ahí decía una de sus compañeras o de sus compañeros hace un momento, eh, que vamos a tener un verbo y complementos. Justo eso es el predicado, ¿no? Tenemos entonces el sujeto y el predicado que estará conformado por el verbo y complementos que pudieran estarlo acompañando. Ojo, el predicado en las oraciones es obligatorio, ¿vale? Aquí se los pongo entre paréntesis. Lo que no es obligatorio es el sujeto, pero lo que sí es obligatorio es el predicado, ¿vale? Recuerden que de pronto el sujeto puede estar o puede no estar, o puede incluso no existir y no pasa nada mientras tengamos, exacto, puede ser un sujeto tácito, que es algo que mencionamos a continuación, mientras tengamos a un predicado, mientras tengamos a un núcleo verbal con sus respectivos complementos si los necesitara, ya tendríamos suficiente para generar una oración, ¿vale? Entonces vamos con el primer elemento estructural, con la primera estructura sintáctica, que es el sujeto. Esta situación del sujeto es algo que les llega a generar bastante confusión en muchos casos, así que vean exactamente cuáles son las características que estamos mencionando acá. A veces el sujeto también está implícito, exacto. Tácito e implícito es la misma cosa, ¿eh? Yo aquí usé la palabra tácito, pero por tácito e implícito me refiero o nos referimos a lo mismo. Omitido también podría ser. Ya vamos a ello. Entonces, la idea del sujeto, estructura sintáctica, o sea, un grupo de palabras, a veces una sola palabra, que va a indicar quién realiza la acción. En esencia, esa sería la idea de un sujeto. Me dice quién realiza la acción. Por ahí muchos de ustedes seguían con preguntas. Como ya les he dicho, las preguntas en muchos casos, preguntas que se realizan al verbo, pueden funcionar, pero en algunos otros casos no funcionan y terminan generando complicaciones y errores al final, ¿no? Entonces, ya ustedes deciden si prefieren apegarse a simplemente hacer preguntas o a pensar en los otros contextos y conceptos y características que se puedan mencionar sobre las distintas estructuras oracionales. Entonces, si quisieran preguntar, hacer una pregunta para identificar al sujeto, la pregunta sería ¿quién o quiénes? ¿No? ¿Quién o quiénes realiza o realizan la acción? ¿Vale? Aunque les reitero, no siempre va a funcionar. El núcleo del sujeto sabemos que va a ser un sustantivo, la palabrita más importante, o en su defecto, un pronombre. Y ese sustantivo o ese pronombre, el núcleo, tiene que concordar con el verbo en número y en persona. Eso es lo más importante para poder identificar al sujeto. Buscar esa concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo, que será el núcleo del predicado, una concordancia que tiene que ser en número y en persona. Por número, recuerden que nos referimos a si son cosas singulares o cosas plurales, y por persona nos referimos a primera, segunda, tercera del singular y del plural, que corresponden a ciertos pronombres personales tónicos, ¿no? Que ya mencionamos también hace un momento. Aspectos particulares. Nunca irá introducido por preposición el sujeto y puede ser tácito. Tácito, o como les decía, omitido. Si quieren, agrego aquí la palabra omitido. Es la misma cosa. Ay, eso tenía que ser una cosa, ¿cómo se llaman estas? Diagonal.
eh, omitido, ¿vale? Veamos los ejemplos que tenemos acá. Se han construido casas nuevas en mi barrio. Ajá, exacto. Ah, sí, por ahí preguntaron, ¿qué cosa es un sujeto tácito u omitido? Que no se menciona, pero que existe. O sea, no se dice cuál es la palabra exactamente en la oración, pero por la terminación del verbo vamos a poder identificar justo cuál sería el pronombre, cuál sería la persona específicamente. Entonces les digo, tácito u omitido es lo mismo. A lo mejor algunos de ustedes